O sea, suena igualmente irritante, entonces hay que dar como la notica. Bueno, entonces, aquí la importancia de entender los materiales, ¿cierto? Es porque hay una cosa que uno dice, bueno, en el tema de hoy, ¿cómo aumentar la potencia de los módulos? Y las preguntas que ustedes deben estar haciendo al otro lado son, por ejemplo, oye, ¿para qué quiero aumentar más la potencia del módulo? O sea, ¿cuál es el fin de aumentar más potencia? ¿Qué quiero yo lograr con eso? Pero además de todo, ¿cómo lo hago, cierto? Luego, ¿cómo aumentar el yield o la generación de mis sistemas fotovoltaicos? ¿Será que esto tiene que ver con la potencia del módulo y los materiales? Luego, ¿cómo disminuir el LCOE? Entonces, aquí me tomé un poquito la atribución de explicar qué es el LCOE, porque no sé si todo el mundo lo conoce, estos son temas pues más que todo de temas de análisis financiero, pero el LCOE del inglés traduce Levelized Cost of Energy. Eso quiere decir lo que ustedes tienen aquí, que es básicamente esta ecuación donde yo en la parte de arriba pongo todos mis costos, es decir, el CAPEX, es decir, las inversiones, todos los trabajos, la ingeniería, los estudios, hasta mis costos financieros. Entonces pongo CAPEX, pongo lo que me vale el OPEX, que son los trabajos, o sea, el costo de la operación y mantenimiento del sistema, y pongo algo que aquí también denominamos como CAPEX operativo, que en el caso de los sistemas fotovoltaicos son los inversores que yo estaría cambiando, por ejemplo, en el año 10, en el año 15, según sea que terminó por garantía o según sea que ya es hora de cambiarlo porque estoy empezando a tener pérdidas u otro tipo de razones, pues, ¿sí? Y eso lo divido por la generación total que tiene el sistema durante la vida útil misma del proyecto, es decir, por 25 años. Eso, como ustedes están entendiendo, da unas unidades que son dólares o pesos o soles o como le quieran llamar, sobre kilovatios hora. Este costo finalmente, que creo que también ustedes han escuchado una cosa que se llama el grid parity o paridad con la red. Entonces, ese es el que uno generalmente en unas curvas, uno cruza, yo tengo mi LCOE descendiente, espero que estén viendo mi imagen, descendiente en el tiempo, ¿sí? Y tengo un costo que es de la tarifa de la red, pues que yo no conozco por ahora algún sitio donde la energía de la red baje, sino siempre está a la tendencia a la alta, y donde esas dos líneas o curvas se cruzan es lo que llamamos el grid parity. De ahí para abajo, o de ahí en adelante, como quien dice, alcanzamos esto, cualquier proyecto inmediatamente ya empieza a ser rentable, ¿sí? Entonces, este LCOE es con lo que uno también juega para entender en qué momento tengo grid parity, o inclusive los mismos desarrolladores, es el número con el que ellos ya después pueden decir a cuánto le van a vender la energía a uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno firma un PPA, un Power Purchase Agreement, entonces uno generalmente, quien está detrás, el que es el EPCista o el desarrollador, pues, o el IPP, también se llama, pues él sabe cuánto es su LCOE y sobre ese numerito, con base en él, pues podrá después decirle al cliente, ve, yo te vendo la energía a tanto por tanto tiempo, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Y si ustedes se dan cuenta, que les dije al principio que aquí en los costos iniciales tenemos, miren, aquí resaltadito bien lindo, módulos, el balance del sistema que es el cableado, los inversores, todas las otras cosas que necesito, los costos de instalación y la financiación. Miren ustedes que los módulos hoy en día todavía siguen siendo un gran componente de ese LCOE. Así que, si yo quiero hacer que este sea bien chiquitico, lo que yo tengo que hacer son dos cosas. O disminuyo mis costos aquí arriba, o aumento la cantidad de la generación, o ambas cosas, como decimos aquí, ambas cosas mi general. Y de eso se trata la charla, de mirar cómo hacemos esa magia, ¿sí? Otro conceptico, digamos, técnico básico para que me puedan entender a medida que vamos hablando en la charla es el tema de la degradación de los módulos. No sé si están familiarizados aquí la mayoría con el tema o no, pero igual pues me tomo la molestia de explicarlo rápidamente. Cuando ustedes compran un módulo y les dicen, por ejemplo, que es de 100, vamos a decir que es de 100 vatios pico, él al momento en que ya prueba la luz del sol, él no les va a dar esos 100 vatios, les va a dar 18 vatios pico, ¿de acuerdo? Bajo condiciones STC, o sea, 1000 vatios por metro cuadrado, 2 metros por segundo de velocidad, 20 grados centígrados y una M de 1.5. Si no me están entendiendo ni pido eso, no se preocupen, después lo puedo explicar si quieren después de la charla o algo, pero pues espero por lo menos que me entiendan esto. Entonces, los módulos a uno le dan dos tipos de garantías. La primera es sobre la generación, y ellos le dicen a uno, el fabricante, ¿no? Te dice, ve, en el año 1, pues a mí me encantaría que fuera 100, pero yo de entrada esos 100 no te los voy a dar, te voy a dar 98 vatios. Y en el año 25 nos vamos, ¿cierto? O sea, al año 25 yo te estoy diciendo que te entrego 84,8 vatios, y esto te lo garantizan. Ahora, en este caso, que es un módulo de Jinko Solar que escogí así al azar, es decir, a mí me gustan varias marcas, Jinko es una de ellas, ellos están ofreciendo un nuevo tipo de módulo que miren ustedes que en vez de tener a los 25 años esa degradación, van hasta el año 30. Esto está viendo que están haciendo con un tema de una aplicación de galio que me pareció súper interesante, pues también ahí dentro del material. O sea, combinamos materiales nuevos. Cosas importantes a tener ustedes cuando estén seleccionando un módulo, muchachos. La primera es, ¿cuánto es la tasa de degradación anual? Este numerito, están viendo mi cursor aquí, mi flechita. Y si no, yo busco aquí la puntero láser. Ahí se están viendo, ¿cierto? Entonces, menos 0.55, este de aquí es lo que uno tiene que entender, o sea, cuánto se va degradando en el año. Es muy importante tener ese número. Con base en él es que uno puede comparar distintos oferentes. Y uno dice, me voy con el mejor, ¿cierto? O sea, el que me dé este numerito más chiquito es el que se me estira más para acá, ¿de acuerdo? Luego hay otro que también era el componente, que aquí no lo tengo indicado, pero es el coeficiente de temperatura. Ténganmelo por favor en la cabeza, que más adelante se los voy a explicar con un poquito más de detalle, pero ese también es muy importante, porque en función de cada grado centígrado que se me sube la temperatura,
¿cierto?, del módulo, yo tengo unas pérdidas asociadas a eso. Entre más chiquitos el número, mejor es mi módulo. Y nos vamos a dar cuenta que dependiendo del tipo de material, hay módulos que tienen un coeficiente mucho mejor, es decir, mucho más pequeño que otros. Y a veces estamos escogiendo, como ha pasado aquí en el país, que he criticado fuertemente el tema, que nos hemos ido con una tecnología que no era la mejor creyendo que era la mejor. Se los voy a explicar aquí a continuación. Entonces miren ustedes la cantidad de materiales que tenemos. Es decir, tenemos desde la familia de los no orgánicos a los orgánicos y ahora un poquito más reciente lo que son los temas de los híbridos, ¿sí? Realmente aquí empezamos a hablar de generaciones. La primera generación, y de hecho el material pues, es el silicio. Ustedes me imagino que saben que el silicio es de los materiales más comunes o elementos más comunes que tenemos en el planeta. De hecho, si ustedes van a sus playas, pues las playas son de silicio, las arenas de los ríos son de silicio, y pues obviamente aquí lo que necesitamos es un silicio de grado de pureza muy alto, o sea, 99, 49, 99 de pureza, ¿sí? El primer tipo de módulo que se hizo, que fue básicamente por allá en los años 50, después de la Segunda Guerra, que es donde realmente fotovoltaica se disparó, fue pues por la guerra aeroespacial, fue monocristalino. Monocristalino significa un solo cristal. Pero obviamente era muy costoso, las celdas eran súper cortitas, o sea, eso era para aplicaciones realmente aeroespaciales. Entonces empezaron o sea, el mundo empezó a evolucionar con el tema, eso será charla de otro cuento, pero el caso es que empezaron a decir, ¿cómo hacemos para hacer esto más barato? ¿Y cómo hacemos para producirlo menos complicado, que nos consuma menos energía? Porque es que les digo, para hacer un monocristalino hay un método que se llama Czochralski y es un método que consume una barbaridad de energía. Entonces empezaron a decir, no, pero de alguna otra forma de hacerlo. Y entonces la siguiente fue policristalino. Entonces en vez de hacerlo con Czochralski, lo hicieron con un método que es básicamente yo tengo un molde, fundo el silicio y lo echo sobre este molde y espero que se enfríe. Precisamente por la diferencia de temperaturas que se empiezan a formar esos cristales policristalinos. Pues, perdón, esos muchos cristales y por eso es el nombre de policristalino o como ustedes ven aquí, multicristalino, según sea la referencia que ustedes leen. Personalmente me gusta decirle más poli, ¿de acuerdo? Para no tener estas confusiones después entre mono y con esta M de multi aquí, esto se ve como medio raro. Luego, ¿qué fuimos teniendo? Luego arrancamos, bueno, no, entonces me quiero volver también con una cosa. Para fotovoltaico, lo importante que hay que tener en cuenta es que los materiales son todos semiconductores, ¿sí? O sea, es usualmente los que utilizamos. Y se pueden utilizar una gran cantidad de aleaciones, todas las que ustedes quieran, tantas como ustedes imaginen en la tabla periódica, sobre todo los grupos que son el grupo 3 y el grupo 5. De las celdas que estamos mirando aquí, o más bien me devuelvo otra tabla periódica, qué pena. El grupo 3, el oro, el aluminio, el galio y el yodo. Y si ustedes empiezan a fijar un poquito lo que les estoy mostrando aquí en esta gráfica mientras yo hablo, ustedes van mirando aquí, se van a dar cuenta que esos elementos los van a empezar a ver repetitivamente en este tipo de tecnología que es thin film, es decir, capa delgada. Que esa es, aquí les voy a mostrar un poquito el tocho. Esto es lo que les decía al principio, este es el tocho de un monocristal. Lo que uno hace después es perfilarlo y de aquí salen las celdas, ¿sí? Pues las galletas más bien, o los waffles o las obleas. Luego sí tengo mis celditas. Pero entonces teniendo eso empezamos a decir, ok, vámonos con algo todavía que sea más económico y miremos otros materiales que más hay aparte del silicio, ¿sí? Entonces arrancamos con los thin film, segunda generación de módulos. Pero me devuelvo un poquito también. Dentro de los grupos químicos, yo les decía que era el grupo 3 y el grupo 5. El grupo 5, para los temas fotovoltaicos, incluyen lo que es el nitrógeno, el fósforo, que también lo van a empezar a ver por aquí, ¿cierto? Y lo van a empezar a ver repetido, y el arsénico y el antimonio. Bueno, entonces, cuando hablamos que si es del grupo 4, ¿cierto? Este material tienen, o sea, normalmente este tipo de celdas tienen coeficientes de absorción de luz bajito, pero creo que me estoy adelantando un poco como al tema. O sea, yo aquí más bien quería decirles aquí, esta segunda generación de thin film, voy a ir organizadamente, me disculpan, a veces me emociono con el tema y me voy brincando cosas. Entonces, en estos que son aquí, entonces digamos, el monocristalino fue el primero, el segundo fue policristalino, el tercero en aparecer en juego en el mundo fue el silicio amorfo. O sea, es decir, una cosa que tiene una estructura cristalina que no tiene ningún orden, ¿de acuerdo? Estos que son aquí, estos amorfos, silicio amorfo, ¿sí? Tienen realmente como material, comparado con este material que es el silicio en su estado, pues digamos, monocristalino, tienen un mejor coeficiente de absorción de la luz. ¿Eso qué quiere decir? O sea, y es más, es 40 veces más que lo que yo puedo tener aquí con el monocristalino silicio, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que al tener una mayor capacidad de absorción de la luz, significa que yo lo puedo hacer más delgadito. Y por eso es que se utiliza ese material o esa estructura molecular, pues, perdón, matricial, para thin film. Básicamente, para que me entiendan la diferencia. Hoy en día, las celdas de silicio monocristalino están más o menos entre los 170 micrómetros, algunas 220, dependiendo del fabricante y otras cosas, y la tecnología que también haya. Y estas de amorfo de cosito pueden ser de 1 micrómetro apenas. Es decir, tengo además de todo unos procesos de producción completamente distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras yo fundo acá, el amorfo, el silicio amorfo, yo simplemente lo puedo hacer, por ejemplo, por aspersión, entre comillas. O sea, realmente son unas deposiciones químicas que uno llama, y eso pues realmente se hace de manera un poco más sencilla.
mientras que yo aquí tengo que hacer toda una parafernalia, pues esto yo lo puedo poner sobre cualquier sustrato que me lo sostenga, desde el acero, el vidrio, el plástico, ¿sí? Y por eso ustedes se van a dar cuenta que normalmente las thin films, además de ser delgadas, son celdas flexibles, uno las puede enrollar si quiere, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cuál es el problema que sí tiene el silicio amorfo respecto a este? Que es muy bueno absorbiendo la luz, sí, pero su eficiencia, es decir, de convertir esa luz en energía o en potencia útil, como le quieran llamar, es muy bajita. Entonces, por eso, monocristalino silicio sigue siendo por ahora como la reina, policristalino le va siguiendo, y estos empiezan a estar como ahí, pues, muy lindos y todo con otras características, pero no tan buenos en eficiencia como si pueden ser estos, ¿sí? Aunque ahorita más adelante les muestro los récords que tiene en REL, donde se ven las eficiencias. Entonces, tenemos este tema. Otro adicional es que lo que les comentaba, la degradación. La que les mostré aquí, la ficha anterior, me perdonan que me devuelvo aquí, es por ejemplo para un monocristalino tipo PERC. Pero resulta que el silicio amorfo, cuando prueba la luz, él inmediatamente en los primeros meses me baja ya perdido entre un 10 y un 15%. Eso es un tema que han seguido trabajando y todo el cuento. Y me dice, pero entonces si eso tiene ese problema, ¿por qué lo sigo utilizando? Pues hombre, porque dependiendo de la temperatura y dependiendo de otras condiciones, este tipo de soluciones son muy interesantes y porque son muy baratas. Listo. ¿Dónde ven ustedes estas celdas? Como le digo a mis otros estudiantes, en las calculadoras. ¿Se acuerdan que tenían, bueno, las calculadoras de mi época tenían unas celditas fotovoltaicas? Esas son de silicio amorfo. ¿Sí? Bueno. Entonces me sigo por aquí. ¿Qué más tengo para comentarles? Listo. Entonces, tenemos esta segunda generación. Y luego, entonces vuelve y juega, bueno, entonces dentro de esta misma empiezan a decir, venga, pero ¿qué más materiales hay? Y además de toda una cosa que no les he comentado todavía, que se les explico más adelante y ténganmelo por favor en la retentiva, es que estas son de single junction o heterojunction, y aquí empezamos a hablar de multijunction, es decir, de varias uniones. Eso le empieza a indicar a uno que hay varios materiales empezándose a mezclar. Y ustedes ven aquí un silicio amorfo con un silicio que tiene otra estructura cristalina diferente, y empezamos a combinar cosas. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es absorber la mayor cantidad de luz, ¿sí? Para poder aprovechar todo eso y poder generar la mayor cantidad de corriente que yo pueda. Pero teniendo en consideración pues que hay otros materiales, ¿cierto? Empezaron a ensayar, con lo que les decía la tabla periódica, el grupo 3, el grupo 5, empezaron a ensayar también con el cadmio telurio, empezaron a hacer cobre, indio, yodo, diselenio, cobre, yodo, galio, diselenio, sí, que estas también son bastante populares y son muy conocidas, ahorita se las voy a mostrar para que las vean. Cuando hablamos de estos, por ejemplo, que son CIS, pues que generalmente nos acostumbra a decirlo en inglés las siglas, en vez de decir CIS, pues que CIS suena muy en español. Entonces, tiene una buena eficiencia de conversión, ¿sí? Pero también tiene, a diferencia del amorfo silicio, tiene una buena estabilidad. Entonces, lo que se traduce en una baja degradación. Ahora, ¿cuál es el problema que empezamos a tener aquí? Empezamos a hablar de elementos o de cosas que son un poquito tóxicas, ¿sí? Eso no quiere decir que uno se vaya a morir si pasa, si se rompe algo, eso, pero varios módulos de estos en un mismo punto, sobre todo los de cadmio telurio, en un mismo punto empiezan a hacer dañitos, ¿cierto? Y el proceso debe ser muy controlado para que la gente no se intoxique. Entonces, por ejemplo, además de todo, una cosa muy interesante, aquí les dije una micra en el amorfo. Cuando ya estamos hablando de CIS, estoy hablando de que con media micra, es decir, todavía más delgado que esto, yo puedo absorber el 90% del espectro de la luz solar. O sea, eso es un montón, créanme. El problema que tiene es que la producción es compleja. Listo. Ahora, hay otro tema aquí que yo creo que los electrónicos y los eléctricos me lo van a entender muy bien, y los químicos, hay alguno por aquí, es el tema de los band gaps. ¿De acuerdo? O sea, eso es, devolverme a eso sí me gastaría toda la presentación, pero el caso es que cada elemento tiene un band gap, digamos, por su naturaleza. En el del silicio, por ejemplo, es de 1,1, el galio, por ejemplo, o el galio arsenide, que es otro que tengo por aquí, otra celda que también hace parte de los thin film. Lo que ustedes vean rojo aquí en mi presentación es thin film, lo que pasa es que son distintas generaciones. Este galio arsenide, por ejemplo, el galio, por ejemplo, también tiene, el solito, tiene también un band gap que también es muy bueno en la parte más alta del espectro, o sea, es decir, entre el 1 y el 1,5 en electron volts, en términos de energía, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico este galio, por ejemplo, al CIS, lo que yo estoy haciendo es todavía mejorar todavía ese band gap que ya tenía de antes, es decir, lo estoy acercando todavía más al ideal solar, ¿sí? Entonces, eso es una maravilla. Bueno, ¿qué más les cuento? Brinquémonos aquí con el galio arsenide que ya les estaba hablando. Esos son del grupo 3, del grupo 5. Tienen estructuras, pues a los que nos gustan los materiales y somos gomosos y si hay que algo mecánico, esto que me lo va a entender, son estructuras cúbicas de cara centrada, ¿sí? Esto, además de todo, hay una cosa que es lo que llamamos que tiene un band gap, que lo que llamamos directo. Cuando es directo significa que la matriz no tiene que vibrar de cierta manera para poder absorber la luz, ¿sí? Sino que él va derechito y es absorbido ese fotón que le pega. Son muy lindos esos materiales. Entonces, todo eso anterior que les estoy diciendo significa nuevamente que tiene un coeficiente de absorción muy alto. De hecho, el galio arsenide absorbe mejor la luz 10 veces más que el mismo silicio, incluido pues este de aquí. ¿Qué más les puedo decir de esto? Pues así como para no alargarnos mucho. Bueno, cosas que se me escapaban comentarles.
la estructura cristalina de cada una de estas cosas que ustedes están viendo, porque eso realmente son estructuras cristalinas, determina el band gap, que era lo que les decía ahorita hace un momento, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a entender que cada elemento tiene un band gap diferente, es decir, él se acomoda para una frecuencia o para una longitud de onda en específico y la acepta muy bien, todos esos fotones, si yo empiezo a acomodar distintos materiales y los empiezo a sintonizar por cada longitud de onda que tiene la luz, yo puedo generar la supercelda, ¿de acuerdo? O sea, puedo sacar una cosa que tuviera una generación pues, y una eficiencia espectacular, ¿sí? Eso es lo que realmente uno también busca con todos estos materiales. Bueno, entonces, ¿qué más les puedo decir por aquí para no atiborrarlos de mucha información? Ah, bueno. Dime. Disculpe por interrumpirle, pero ¿nos podría comentar respecto el CIS? ¿Sí? Como mencionó, es tóxico. Entonces, ¿hay problemas cuando se hace el estudio de impacto ambiental? No, no. O sea, hay un tema allí que donde uno debe tener mucho cuidado durante la fabricación y en el momento en que tú ya haces disposición final de ese parque. Es decir, puede que un módulo esto se te rompa, ¿sí? Y puede que haya una pequeña filtración, pero la cantidad de materiales tóxicos que tiene es mínima comparado a lo que el suelo naturalmente ya tiene. Entonces, la verdad, no tiene mucho inconveniente. Y eso mismo le aplica al cadmio telurio y a todos los demás que tanto critican, ¿sí? O sea, yo tendría que tener por ahí un montón de módulos en una montaña, todos quebrados, todos, ¿cierto?, botándose material poquito a poco. Eso sí podría, en un momento dado, hacer que las concentraciones naturales en el suelo se aumenten y que, si uno está tan de malas, llueve, si eso se permea a través del suelo, vaya a un agua subterránea, la gente aguas abajo podría sufrir de problemas pues, de cáncer u otro tipo de cosas tóxicas. Sí, pues no solamente las personas, los animales y las plantas y demás, pero es un caso muy extremo, es muy raro y la verdad eso no se da. O sea, yo hasta ahora no he escuchado a alguien pues que con un módulo de estos se esté muriendo, no. Hay que saberlos manipular, eso sí. Hay que hacerlo con guantecitos, toda la cosa para no tener inconvenientes. Espero pues que haya quedado claro la respuesta. Sí, ingeniera. Y otra pregunta también es, ¿bajo qué estándares están, o sea, bajo qué estándares es la fabricación para estos, las para este ISS. tipo de... Ajá, sí, exacto. Listo, esas las tengo al final. Ténganme paciencia que ahí las tengo mencionadas. Ok. Ingeniera, también la última pregunta para continuar. Sí. Disculpe. No, tranquilo, está muy bien. Ok, la pregunta dice, hasta donde he visto el proceso de generación es básicamente fotoeléctrico, es decir, que tiene desgaste mecánico o por fricción. Entonces, ¿por qué se deterioran los módulos con el paso del tiempo? Es un tema más bien químico, sí. Es un tema de acomodación química, o sea, es decir, es la estructura que ella con la luz reacciona, ¿cierto? Y hay un punto en que esa misma luz hace que la matriz vaya, o sea, que esa matriz se vaya acomodando. Sobre todo que hay otros fenómenos de degradación asociados, o sea, con la luz, hay otros fenómenos con unas corrientes que también se generan, que todo eso hace que el material, pues, se vaya degradando. Pero hay un punto, si se dan cuenta, que él llega a la estabilidad, o sea, una estabilidad termodinámica también le pudiéramos llamar, y no degrada más. O sea, ahí ya quedó y él se mantiene por 50 años, 70 años, lo que uno quiera que el módulo, pues, siga durando existiendo. ¿Había una segunda parte de la pregunta que te interrumpí? Sí, era respecto al mantenimiento o reciclaje, pero creo que esto lo va a tocar en el último ítem, Sí, así que... es igual, ahí si quieren, ahí me recuerdan esa porque me parece súper interesante. O sea, operación y mantenimiento realmente, aprovecho la operación y mantenimiento porque no lo tenía tocado, reciclaje sí al final. Operación y mantenimiento, esto es muy sencillo. O sea, como bien dijeron en la pregunta, esto no tiene piezas mecánicas, a no ser de que yo tenga un tracking system, ¿cierto? Pues que eso ya es una cosa que es, digamos, exterior y ajena del módulo, pero el módulo como tal, él no tiene ningún desgaste mecánico de ningún tipo. Bueno, puede tener desgaste mecánico en el sentido en que las cargas dinámicas del aire pueden estar generando pues, unos ciertos momentos, pero realmente los módulos se construyen precisamente para que resistan eso, así que ese no es un tema tampoco. Operación y mantenimiento es pues que yo les haga una limpieza, les esté verificando cómo está el junction box, que ahorita explico qué es lo que es el junction box, cómo están sus cablecitos, uno hace unas mediciones de las curvas que son corriente de voltaje, ¿de acuerdo? Para mirar cómo están funcionando en función de la irradiación. Entonces, eso es lo que uno hace con ellos en mantenimiento. O sea, realmente es una tecnología comparada con otras, en mi opinión, es muy noble y poco demandante. Sí, hay otras que realmente sí son, por ejemplo, con eólica, a mí me encanta la eólica, pero pues donde hay piezas mecánicas de movimiento, uno ya sabe que hay trabajo y duro. En esto no, ¿cierto? O sea, es muy lindo. Esa quedó respondida, ¿cierto? Sí, genera. Listo, entonces sigamos. Tercera generación es estas que ustedes empiezan a ver que seguimos con thin film, pero seguimos con otros tipos de materiales y aquí empiezan a aparecer unas cosas que se llaman las questeretitas. Básicamente son estas celdas que uno habla, que son las que son de zinc, que son zinc y tin. Tin realmente no es estaño. Listo.
cuando uno empieza, sobre todo que les llamo uno de zinc, entonces estas particularmente tienen una cosa muy chévere y es porque aquí, a medida que vamos pasando en el tiempo, vamos buscando cómo reducir los costos de producción y cómo tenemos materiales más baratos. Entonces las casteretitas, que son las de esta familia, que ustedes siempre van a ver que tiene por allí un zinc atravesado, ¿sí? Generalmente o sea, son materiales, o sea, son muy baratas de producir por los procesos que tienen. Entonces, el único problema que tienen hasta ahora es que la eficiencia pues no es que esté como muy buena, del 12 al 13%. Cuando yo estoy hablando de esta eficiencia, bueno, que es la eficiencia de los módulos que se las venden a uno, es que mi eficiencia del módulo es del 20%. Y ahorita yo les decía que la degradación arrancamos en 98, entonces para que no se me confundan, esa eficiencia de la que le dicen a uno el 20% significa lo siguiente, que cuando le irradian 1000 vatios por metro cuadrado, o sea, en potencia, ¿cierto? Él es capaz de eso, o sea, si me dicen que la eficiencia es del 20%, significa que esos 1000 que le están llegando, él puede pasar, de esos 1000 los transforma en 200, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, con las casteretitas, pues, con un 12%, un 13%, mi radian 1000, él me da 120, 130 vatios, o sea, es decir, no es que sea una cosa pues que uno diga, wow, pero cuando uno habla que es barato, uno puede decir, para ciertos proyectos me puede interesar, ¿sí? Luego, aquí tenemos otra que ya no son thin film, sino que es lo que empezamos a llamar celdas de luz concentrado, concentradas. ¿Qué es lo que uno hace? Uno coloca básicamente una celda de este tipo o alguna de teluro y demás, pero uno le coloca una lupa encima, un lente Fresnel, en otras palabras también, que también la hay. ¿Qué hace eso? Aumentar la cantidad de soles que la celda está viendo, es decir, le está aumentando la cantidad de luz de una forma, con un truquito, con una trampita, creo que de pronto ustedes también le dicen a la expresión así, entonces puede aumentar la eficiencia mucho de la celda, porque no es lo mismo que yo tengo por temas probabilísticos una celda al sol normal a cuando yo le estoy poniendo 20, 30, 50 soles, ¿sí? Eso quiere decir que lo estoy bombardeando con más fotones. Obviamente, ¿cuál es el problema de esto? Muy caro, o sea, hacer esos lentes valen mucho dinero. Entonces no son como tampoco muy apetecidas, están como en investigación y una cantidad de cosas, es decir, los que somos gomosos del tema le paramos bolas, pero a nivel comercial no. Me explico, pararle bolas es hacerle caso, espero que no esté diciendo tampoco una palabra mal dicha, ya me perdona si me equivoco. Bueno, y luego tenemos las que son las orgánicas, y entre las orgánicas, que es lo que llamamos Organic PV o Organic Photovoltaics, ¿sí? Pues los elementos que obviamente uno intuitivamente entiende que tienen son carbón, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Ahora, ¿por qué el mundo se está volcando hacia estas de aquí? Porque ustedes van a ver, de moléculas pequeñas, poliméricas, es decir, a base de PET, la misma que las botellas, nanotubos de carbón, que es básicamente, la otra palabra puede ser grafeno, que eso de pronto por ahí de pronto alguno lo ha escuchado o me lo llegarían a preguntar, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy mirando esto de aquí, ¿cuánto vale una botella de plástico, muchachos? O sea, no vale nada. Y lo mismo aplica aquí en principio, o sea, hacer celdas orgánicas no vale nada. El costo de producción es bajito, no tienen consumo de energía alto, tenemos la experiencia en la industria polimérica, son flexibles, se pueden poner donde yo quiera, las puedo voltear como yo quiera, le puedo poner el color que yo quiera, ¿sí? El problema es la eficiencia de la conversión, tampoco es muy alta, ¿sí? Y en algunos casos, sobre todo las poliméricas, pasa que la degradación se da no a los 25 años, sino que se llega al 80% en el primer año de vida, o tal vez inclusive en 6 meses. En eso están trabajando los grupos de investigación también en alargar. De hecho, pues ya hay empresas que ofrecen a nivel comercial unas celdas orgánicas o unos módulos orgánicos más bien, donde te dan una garantía de 15 años, que eso ya es todo un guau, que se sostenga eso sin degradarse. Crean, o sea, usualmente cualquier polímero, ustedes ven que con el tiempo se va volviendo amarillo, pues esto tampoco es la honrosa excepción. La diferencia es que aquí son las moléculas quienes absorben esos fotones, ¿sí? O sea, aquí yo introduzco electrones y introduzco huecos cuando estoy haciendo dopaje del material en todo esto de aquí. Acá es la misma molécula, o sea, ella como tal es la que absorbe la luz, ¿sí? Y la convierte en una carga eléctrica. Bueno, y cuando estamos hablando de carbon nanotubes, estamos hablando de grafeno. Entonces, el grafeno, pues por si no lo saben, fue descubierto en el 2004 en la Universidad de Manchester por un ingeniero o un científico que ya se me olvida en este momento el nombre, si no me acuerdo, pero esta gracia de haber encontrado este material le significó el premio Nobel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el grafeno es un material que es transparente, ópticamente, pues, o sea, transparente ópticamente hablando, puede absorber 2,3% de la luz incidente en el rango UV e infrarrojo, cosa que estos muchachones de por aquí, ¿sí? Entonces quiere decir que estoy ampliándome no solamente para el espectro de luz visible, sino saliéndome de esto, y eso significa que entre más yo pueda tomar de lo que el sol me manda, tanto más puedo generar de energía, ¿sí? Entonces, lo simpático del grafeno es que aquí ustedes van a ver más adelante las perovskitas, que ya también se las voy a explicar. Estos dos van muy de la mano y yo puedo combinar, puedo hacer celdas, o más bien sí, celdas tándem de grafeno arriba, con perovskita abajo, con silicio abajo. O sea, aquí les estoy empezando a mezclar un poco de cosas, ¿cierto? Pero la ventaja es que el grafeno también es un excelente conductor, ¿sí? O sea, y funciona como un colector. Entonces, número uno, es transparente, o sea, no me está haciendo sombra debajo de la celda. Dos, él también es fotovoltaico porque estamos en el UV, en el IR, y pues además de todo también con el espectro visible también funciona. Y además de todo es buenísimo para recogerme las cargas, o sea, es decir, esta vaina es un bombón, como decimos aquí.
¿sí? Entonces me permite hacer una transmisión sin sombras. ¿Quién me genera sombras normalmente en las celdas? Ahorita se los voy a mostrar, o lo mencioné, los bus bars y los fingers. Listo, las perovsquitas. Entonces las perovsquitas las tengo aquí, perdón, qué pena con ustedes aquí, que a veces me voy con el mouse por otro lado. Las tengo aquí. Ellas básicamente, pues, o sea, ¿quién se lo inventó? Un ruso que se llama, o se lo inventó, no, lo encontró más bien, un ruso que se llama Perovsky, y por eso el nombre perovskitas. Básicamente, la que él encontró me parece que era una estructura que era calcio, titanio, oxígeno 3, o sea, O3, y usualmente aquí, como les puse en este puntico de aquí, encontramos esta estructura AM o X. ¿Y eso qué quiere decir? La A y la M puede ser cualquier elemento, ¿cierto? Lo importante es que estos son cationes. La A es divalente, es decir, que en su capa exterior tiene 2 electrones por ahí volteando, y la M es trivalente, 3 electrones volteando. Entonces, cuando ustedes empiezan a escuchar eso, uno lo que empieza a entender es que esos electrones que están allí en esa última capita pasan fácilmente a la de conducción, pasan de valencia a conducción. Así que son bastante buenos, ¿de acuerdo? Y la X, a diferencia de la A y la M, que es cation, la X es el anión, ¿sí? Que usualmente es un oxígeno o un halógeno. Qué pena si me les estoy metiendo mucho con la profundidad de los materiales, pero pues es para mí una pasión, ¿sí? Las perovskitas, igual que el grafeno, también son transparentes, o sea, ópticamente hablando. Y esto que sea transparente significa que yo creo que algunos de ustedes pueden haber leído que ya hay celdas, o sea, ya hay módulos a nivel comercial que en la parte de arriba ponen una capa de perovskita. Ella, al ser transparente, ¿cierto? Pues lo que estoy haciendo, y además de todo actúa, o sea, número 1, no le genero sombra. 2, me permite generar más. Y esa generación adicional me permite compensar las pérdidas que yo tengo por temperatura en el material de abajo, que es el silicio, ¿sí? Entonces, estoy volviendo a aumentar un poquito esa eficiencia de generación de la celda, aumentar la potencia, ¿sí? Bueno, entonces, para no alargar mucho el chico, la verdad es que en perovskitas hay una familia grandísima. Hay, como les dije, entonces calcio, titanio, oxígeno 3, hay magnesio, silicio, oxígeno 3, hay, no, pues que hemos dicho, hay una inclusive que es rarísima, que es, pues para mí es rarísima, potasio, manganeso, hierro 3, imagínense, o sea, hasta eso estamos llegando, o sea, y lo interesante de esto es, además de todo con la perovskita, es que en función de cómo yo manipule esa estructura cristalina, yo vuelvo también a acomodar ese band gap que yo necesito. Entonces es bien chévere, ¿no? Y luego lo otro es que las razones por las cuales la perovskita empezó a tener un boom muy grande es porque tiene unas propiedades ferroeléctricas interesantes y de superconductor también. O sea, muy parecido al grafeno. O sea, van como hermanitos, ¿cierto? En 2 familias diferentes. Bueno, estas que son las dye-sensitized, o sensitized, perdón, sensitized, pues sensitized. Ay, me da trabajo pronunciarlo. Son básicamente unos pigmentos que tienen la capacidad de ser fotovoltaico, ¿sí? Usualmente, pues son materiales nanoporosos, de óxidos metálicos. Esto también tiene el titanio y el oxígeno, el zinc y el oxígeno, o sea, el dióxido, perdón, de titanio, el dióxido de zinc, ¿sí? Entonces lo que uno hace es un electrolito que es líquido, ¿cierto? Y pues dependiendo del proceso que yo hago, lo puedo poner por aspersión, o untado con brochita, o con evaporación química, que uno también lo puede hacer por ese lado para generar una mejor estructura molecular o matricial, pues, ¿cierto? Entonces es bien chévere. O sea, la perovskita realmente junto con el grafeno son como 2 de los materiales que son muy para el futuro. Y luego tenemos lo que llamamos los quantum dots. O sea, aquí tengo este rollo de aquí. Básicamente es otra forma de hacer celdas, que es lo que uno llama quantum dots, o en español un sintetizador molecular, ¿sí? Se coloca en la interfase entre donde tenemos un electrón y un hueco, ¿sí? Y lo que yo hago es generar entonces una banda de óxido semiconductor, por ejemplo, óxido de titanio, óxido de zinc, cualquiera, y la matriz como tal que es de un electrolito que es una de reducción, o un semiconductor tipo P. Y cuando estoy hablando tipo P significa que tiene más cargas positivas, es decir, tiene más huecos que electrones. Entonces, cuando hay una excitación por el fotón, ¿de acuerdo? Porque ese es el fenómeno fotovoltaico, un fotón pega, ¿cierto? Le pega a sus electrones que están en la banda de valencia, que están ahí bien listicos para salir a la banda de conducción. Y ese electrón debe tener la misma energía que tiene ese gap entre, o sea, el band gap, ahí viene, el gap entre la banda de valencia y la de conducción. Entonces, cuando ese fotón tiene la misma energía o más, ese fotón que está en la banda de valencia pasa de conducción. Y esto mismo sucede aquí, entonces, y bueno, se me genera un huequito en la parte de, o sea, yo dejo una carga positiva. Entonces, cuando yo siempre hablo de conductores o semiconductor tipo P, lo que estoy hablando es que tiene más cargas positivas. Por ejemplo, cuando yo dopo con boro, el boro agrega un espacio más a la matriz del silicio. Cuando yo dopo con fósforo, estoy metiendo un electrón más al silicio. O sea, lo estoy haciendo tipo N en el caso del fósforo, o lo estoy haciendo tipo P en el caso del boro, ¿sí? De hecho, comercialmente, en el mundo también les digo, a nivel de monocristalino y policristalino y demás vainas, o sea, todo lo que tiene que ver con silicio, lo más usual es que tenemos tipo P, es decir, con boro.
Y a la pregunta que me hacían ahorita de la degradación, una de las razones por las cuales se degrada es que el boro es muy amigo del oxígeno. Y cuando él, por alguna razón, ustedes saben que no existe nada completamente impermeable en el mundo, si bien yo tengo todas unas capas que ahorita les muestro cómo se encebolla, cómo es el módulo, pues finalmente el oxígeno se termina metiendo, se enlaza con el boro y cae, o sea, se degrada el módulo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya no los canso más con esto, es básicamente como todo lo que les quería comentar, porque aquí nos podríamos quedar hablando horas y horas, pero sí les quería mencionar como lo más importante de los materiales, es decir, no se me queden con uno solo. Y bueno, cuando estamos hablando de, bueno, estas son las teorías que son las DAEs entetadas perovskitas, que es orgánico y inorgánico, o sea, la combinación de este mundo con este mundo, ¿sí? ¿Hay preguntas por ahí, alguna cosa más de materiales o ahí vamos bien ya? Sí, en general, hay una pregunta al respecto. Listo. Ya. La pregunta es, para instalación en plantas de tratamiento de aguas residuales, Sí. donde va a haber posibles condensaciones de vapores de sulfuro de hidrógeno, Sí. ¿cuál sería el material más apropiado? Listo. Aquí más que el material, o sea, realmente más que el material es la construcción del módulo. ¿Cuál es mi recomendación? O sea, ahorita yo les voy a explicar, creo que más adelantico, que los módulos tienen una cosa que es el backsheet por detrás, que es normalmente es polimérico, ¿sí? Que es impermeable hasta cierto grado, pero para ese tipo de aplicaciones donde yo tengo ambientes muy corrosivos o muy salinos, él con el tiempo también empieza a dañarse, ¿sí? O sea, no dura los 25 años que me dan de garantía. Entonces, otra solución que se ha hecho a nivel de módulos, pero no tanto material, sino en la forma constructiva, como quiero insistir, es que en vez de hacer vidrio y ese backsheet polimérico, yo hago vidrio. Y ese realmente, con unos sellantes que uno pone alrededor, es la mejor solución para ese tipo de aplicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que son módulos un poquito más costosos, porque ustedes entenderán que el vidrio, número uno, es más pesado que tener un backsheet polimérico por detrás, entonces en costos de transporte aumenta por el peso. Y segundo, pues el vidrio es más costoso que el material polimérico que yo puedo poner por detrás, ¿sí? Entonces la respuesta es, para ese tipo de casos donde uno tiene ambientes muy corrosivos, lo mejor es no colocar módulos que tengan un backsheet polimérico, ¿sí? O sea, así sea DuPont, no importa, DuPont es una machera y todo, pero se daña. Lo mejor es si pueden colocar vidrio, que también es un chicharrón, como decimos, es un problema complejo la instalación. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, en general, podemos continuar. Listo. Vale, perfecto. Entonces, muchachos, miremos pues ahora sí los tipos de módulos que empezamos a tener. Entonces, ustedes ven aquí el policristalino, el monocristalino, y este es el thin film, y este específicamente es amorfo silicio. Desafortunadamente la foto de la resolución es súper mala, pero si ustedes lo pudieran ver en vivo en directo, ustedes van a ver que las celdas no es un cuadradito como este, sino que es una cosa que va larga desde arriba hasta abajo, y ustedes vuelven y ven otras celdas desde arriba hasta abajo. Este tipo de configuración es muy bueno para temas de sombreado, que ahorita también les voy a explicar eso. Ahora, estos que ustedes están viendo aquí a la derecha, ahora sí le hago la pregunta al público. ¿Ustedes qué creen que material es eso? Y empiezan a escribir allí en el chat. ¿Creen que esto es silicio, cadmio-telurio? ¿Eso qué material es? Y les voy a dar 2 segunditos mientras yo voy hablando para que ustedes escriban alguna cosa, su opinión, lo que crean que es. Yo mientras tanto también les quiero comentar algo, y era que les estaba mencionando ahora que la gran mayoría de las celdas o muchos de los módulos son tipo P, es decir, topados con boro. Resulta que cuando yo dopo con fósforo, que es el tipo N, no tiene ese light induced degradation que sí tiene el boro. Es decir, si yo comparo la curva de degradación de un módulo tipo P con un módulo tipo N, el tipo N va mucho más lejos en el tiempo. Es decir, no se degrada a los 25 años al 85%, sino que lo haría, por ejemplo, al año 30. ¿Sí me explico? Entonces, ahora el mundo está cambiando también sus líneas de producción a empezar a migrar de tipo P a tipo N. Lo que pasa es que esa migración todavía vale un poquito de plata y todavía pues no está como tan así. Pero lo más seguro es que en el futuro vamos a tener ya tipo N más que tipo P, para que lo vayan viendo. Ahora sí escucho que dijeron en el chat, ¿qué creen? ¿Qué material es eso? ¿O ninguno quiso opinar? ¿Nadie opinó? No, sí, en general, hay algunos que han comentado, por ejemplo, Han dicho. orgánicos, orgánico el verde, Ajá. también también dijeron parece silicio, Sí. y ahí una ¿Ese está pregunta. bien? Listo. Miren ustedes, es que esto me causa un poquito de curiosidad, me encanta ponerlo porque resulta que la razón por la cual, voy a explicar primero qué material, estos son monocristalinos. Ahora, pero ¿por qué no se ven así? Pues resulta que hay otras aplicaciones que es lo que llamamos BIPV o Building Integrated Photovoltaics, fotovoltaico integrado en edificio. Y resulta que algunos arquitectos y algunas personas son caprichosas y dicen, ay, pero mi techito con la teja de barro española tan lindo, que rojo, y usted me pone ese pegote azul o negro, eso se ve horrible. Entonces, solución, no hay ningún inconveniente. Yo le puedo teñir la celda, no hay ningún lío, porque esto es directamente poner una pintura encima, ¿sí? Que la hace que se vea roja o verde. Ahora, me devuelvo para acá. Resulta que el material original, cuando yo tengo la galletica, o sea, es decir, perdón, cuando tengo la olea, quiero decir a ustedes que primero hay olea y luego hay galleta. La galleta es porque ya tengo aquí lo que es los bus bars y los fingers, y además de todo la pintura antirreflectiva.
Entonces resulta que lo que uno lo ve azul es porque precisamente esa pintura antirreflectiva lo que está haciendo es que la celda pueda atrapar todo el espectro de luz menos el azul, que es el que menos le interesa realmente, porque ella está más sintonizada para el color de los rojos, los naranjas, los amarillos, ¿sí? Inclusive un poco el verde, pero el azul no tanto. Entonces por eso uno aplica una pintura antirreflectiva que es la que le da el tono, pero no es que la celda de silicio sea de este color. Ella realmente es como de un color, como decimos aquí, gris ratoncito, que es un color muy, muy lindo, ¿sí? Entonces, claro, le puedo poner el tono que yo quiera. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me significa eso? Que si este tiene una eficiencia del 18%, cuando yo le pongo a poner esta cosa, ustedes intuirán que la eficiencia va para abajo, ¿cierto? Porque estoy dejando de absorber las longitudes de onda que más le gusta al material, ¿cierto? Esos bandgap, esa electron volts, esos fotones con esos electron volts que tanto le gustan, no les está llegando. Bueno, entonces también para que ustedes reconozcan la diferencia entre un monocristalino y un policristalino, es que usualmente los mono tienen estas pestañitas comidas, independiente del color de la celda. Cuando ustedes vean esto, como si hubiera con un cortaúñas y clic, ustedes ya saben que es monocristalino, no tienen pérdida. Y policristalino, pues ustedes siempre van a ver toda esta cantidad, o sea, ustedes lo empiezan como a voltear así, ¿no? O sea, le empieza como a ponerlo como espejito volteando, ustedes van a ver inmediatamente todos los cristales que tienen. Bueno, algunos tipos de celdas, entonces aquí ya saben ustedes, monocristalino, aquí tenemos policristalino, aquí tenemos thin film, lo que les decía aquí, en esta sí se ve un poquito mejor, y hay otra tecnología que se llama string ribbon, que eso ya no se hace en el mundo, era otro proceso diferente que yo metía básicamente, yo fundía el silicio, yo metía las cuerdas, como cuando uno hace bombas de jabón, que ustedes meten el palito en el recipiente con jabón y soplan, ¿cierto? Y se forma una burbuja, ese mismo principio se aplicaba para la producción de este tipo de celdas. ¿Qué ventaja tenía? La formación la forma cristalina que tenía, que era mucho mejor que el monocristalino, pero era más barato que hacer que un poli que un monocristalino, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto salió de mercado porque los precios de estos dos, del mono y del poli, empezaron a bajar a un punto en que este ya no era competitivo y murió, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que es como si un CIS, aquí un cadmio telurio, pero aquí les voy a mostrar más bonito, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, estos de aquí pueden ser CIS, CIGS, este es un CIS, este también es un CIS, este es un cadmio telurio, creo, pero ahora tengo mi inquietud si este es cadmio telurio, no, este es cadmio telurio, este de aquí, este también es un CIS, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que uno empieza a encontrar? Que el cadmio telurio también es un material policristalino, también tiene un altísimo nivel de absorción de la luz, o sea, 90% del espectro total, o sea que necesito solamente 1 micrómetro de espesor. Recuerden, 200 micrómetros del silicio mono o 170 micrómetros que ya se hace contra 1. Eso significa menos plata. El problema es que los elementos son más costosos, más complicados y por eso, al final de cuentas, a veces pueden ser un poquito más costosos en ciertas aplicaciones. Bueno, estos son los OPB. Básicamente era para mostrarles, aquí no va a entrar mucho detalle, pero como por lo menos que les quede, que se les explicó que existe dentro de los orgánicos una cosa que uno llama la estructura donadora y la aceptadora básicamente es la que recibe pues, los electrones y parece un baloncito de fútbol, por eso es que me parece chévere mencionarlos. La misma historia, hay uno que genera C de electrones, el otro lo recibe, tenemos también la misma, ya aquí ya no se llama realmente un fonón, sino que tiene otro nombre, ¿de acuerdo? O sea, tenemos otras cosas distintas. Este de aquí, me perdonan, pero este también es orgánico, este de arriba, de hecho este lo hace la Universidad del Delft y se lo venden a uno y todo por si lo quieren comprar. Las orgánicas, a diferencia del silicio que trabaja en el 1,1, su bandgap, o sea, su energía de bandgap es 1,1 electron volts. En el caso de las orgánicas estamos hablando de 2, es decir, están corridas para la derecha en el espectro solar, o sea, que no están aprovechando donde realmente tengo la mayor cantidad de energía, sino donde ya empieza a caer. O sea, ustedes saben que el espectro solar es como, el cuerpo negro es como una onda así. Entonces, en el 1,1 estoy en el pico, en el 2 ya empiezo a estar más para la derecha, ¿sí? Luego tenemos este de aquí abajito, este sí es dye sensitized o sensitized, de lo mismo que es este de aquí, que me tocó verlo de un profesor, un peruano, de hecho, que trabaja en el Fraunhofer Institute. Lo conocí en una feria y el tipo, ustedes hacen unas papas que son picantes con una cosa que es amarilla, que a mí siempre se me olvida el nombre, me perdonan. Huancaína, creo, no estoy muy segura, pero de esa cosita, el tipo sacó el pigmento y ahorita me dicen, por favor, cómo es que se llama, porque siempre se me olvida. Y ese pigmento amarillito es que hizo estas ventanas que son para separación en oficinas. No es que sea la machera, porque creo que la eficiencia de conversión, esto era como el 1 del 2%, pero uno dice, pero se ve lindo, es para interiores, algo me sirve para cargar el celular, cosas por el estilo. Y otra aplicación que me pareció muy chévere de estos temas de lo que son pues dye sensitized, eran estos lentes de acá, ¿sí? O sea, estos de aquí sirven, o sea, uno se los pone pues como gafas para sol, pero además de todo sirven para cargar el celular. O sea, y ahí también les dejo el link, o sea, me pareció como una innovación muy simpática de comentarles. Pero Isquita, así es como ustedes lo ven, ¿cierto? Porque una cosa es lo que uno menciona y eso cómo se ve. Entonces miren ustedes que de hecho esta empresa se llama Saule, el origen de mi nombre es lituano, entre otras, y Saule en lituano significa sol.
Lo simpático es que creo que esta empresa es finlandesa, entonces me llama la atención que se llame con un nombre lituano o letón, pero pues me pareció muy chévere el cuento. El caso es que, para acabar de redondearles un poco con el tema de la perovskita, se me perdió el coso. Entonces yo tengo aquí, como les decía, entre más plana yo haga la estructura de la perovskita, es decir, entre más 2D yo la pueda poner, ¿cierto? Tanto mejor me sirve para absorber la luz del sol. El problema es póngala pues en esa configuración, ¿de acuerdo? Eso es lo complicado. Entonces, pues eso es lo que hay. Ahora hay una combinación también de perovskita que le combinan con temas orgánicos y además de todo con plomo, ¿sí? Esto lo que hacen es darle una absorción mucho más amplia de la luz. Y además de todo, hay unos temas por los cuales también uno tiene menor generación o pérdidas, es por un tema de recombinación. O sea, el electrón cuando sale disparado, esa pareja de electrón hueco, ese electrón pues le gusta volver a donde estaba, ¿de acuerdo? O sea, él vuelve otra vez a combinarse con su huequito, a recombinarse. Y hay distintas pérdidas de recombinación. Cuando yo mezclo con el plomo, en el caso de la perovskita, logro hacer que tenga menores pérdidas por estas razones, por las recombinaciones. Bueno, así es como se ve el sándwich. A mí como para carácter informativo, esto es lo que les quería mostrar también de los récords mundiales, pues no me voy a meter mucho en detalle, pero se los menciono, ustedes pueden buscar en la página de NREL, que es el National Renewable Energy Laboratory en Estados Unidos, que ellos están súper juiciosos haciéndole seguimiento a cada uno de los materiales, a cada una de las tecnologías, a varios fabricantes, a varios laboratorios en el mundo, para ver cómo van mejorando las eficiencias. Pero miren lo bonito de esto, año 1975, año 2020, vamos a mirar de pronto aquí con las que son las cristalinas, que ya las conocemos. O sea, monocristalino, policristalino, ¿cierto? Y miren ustedes que la eficiencia ha pasado de un 12% a un 27%. Y ustedes dirán, ay, no, pero valiente gracia, eso pues todo eso como en ¿cuántos años? Como en 50 años nos tiramos. Pues, pero créanme que o sea, es que esto no es tan sencillo, no decir, le va a aumentar la capacidad del material, esto requiere mucha investigación. Pero hay un aumento, o sea, lo que les quiero decir es, párenle bolas a las tendencias, todos van en aumento, ¿de acuerdo? Hay una eficiencia máxima a la que no vamos a poder superar, que es más o menos, según Shockley, Crozier, es 33%, 34%. Cuando yo lo hago como si fuera una unión heterojunction, o sea, una sola PN, ¿de acuerdo? Miren ustedes cuando estamos hablando de los single junction, pero gallo arsenide, ¿sí? Perdón, aquí me tomo agüita. Miren ustedes que tienen mejor eficiencia de conversión, pero son materiales más costosos. Entonces, muy lindo el galio arsenide respecto a mi amigo el monocristalino, pero es que es más caro, ¿sí? Entonces uno empieza a entender por qué de pronto no todo el mundo está metido por aquí. Ahora, este material, además de todo, tiene mejor coeficiente de temperatura, lo que les mencioné al principio. Entonces, cuando uno habla de coeficientes de temperatura, a nivel de la familia del silicio, el mejor es el monocristalino. Monocristalino usualmente tiene un coeficiente de temperatura el mejor de todos, ¿sí? O sea, es el que menos se degrada, el que menos pérdidas por temperatura tiene. El que le sigue es el amorfo, es más, sí, el amorfo, y luego le sigue el policristalino. Entonces, el tema aquí es que cuando yo tengo el gallium arsenide, él es todavía mucho mejor porque él no sufre por la temperatura, él le da lo mismo, y lo mismo que el cadmio telurio. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama First Solar, o sea, los primeros solares, First Solar, que ellos hacen sus módulos de cadmio telurio, y les digo, esos módulos son espectaculares porque pueden estar en el desierto más horrible del mundo entero y no hay pérdidas por temperatura, el material está tranquilo. ¿Qué es lo que me pasa? Como les mencionaba, como tiene de pronto menos eficiencia, ¿cierto?, que lo que pueden tener los otros a nivel comercial, pues no es la selección popular porque yo necesito áreas muy grandes. Cuando a mí ya no me importa el terreno y no me vale nada y tengo un sol de esos y un calor tremendo y me da la plata, pues ponga uno de esos, ¿de acuerdo? Ponga cadmio telurio. Si no, váyase por un monocristalino. Si no, váyase por un amorfo silicio. Si no, váyase por un policristalino. Pero ustedes se dan cuenta que siempre les estoy poniendo policristalino al final. ¿Qué pasó aquí en Latinoamérica? Cuando uno llega, ¿dónde ve uno todo? Policristalino. Esto es lo que les decía, que era muy gracioso porque uno decía, es que el policristalino es el material hecho para el trópico. No, señor, no es para ningún trópico ni que nada. Es el más barato y por eso fue que se popularizó, pero tenía mayores pérdidas que el monocristalino. Y eso fue así hasta más o menos el año 2010, 2014 más bien, cuando el monocristalino, cuando se cambió otro proceso y se hicieron otras cosas, y además de toque una marca muy grande que le metió como le decimos nosotros aquí, le metió el acelerador, dijo, no, voy a poner de moda el monocristalino con mi forma de producirlo, y entonces el mundo se volcó al mono. Y ya los precios por vatio pico entre monocristalino y policristalino, no había diferencia del 50%, sería por ahí pongan ustedes del 8%. Y cuando yo miraba la eficiencia de mi sistema, al final de la generación, yo encontraba que sí me costaba un 8% más, pero me generaba un 10% más. Entonces, ahí vienen con quién se va uno, pues uno se debería ir por el monocristalino. El problema, no sé en Perú, pero aquí en Colombia a veces tenemos gente muy miope con las decisiones técnicas, o sea, financieras sobre todo, y tratan de irse siempre con el del CAPEX menor y no piensan en el concepto del LCOE, que es importantísimo, ¿cierto? Entonces, cuando uno compara LCOEs, uno inmediatamente dice, sí, yo invierto más, pero es una inversión que me genera un costo del kilovatio hora mucho más barato. Entonces me voy con ese, porque es una inversión a 25 años, ¿cierto?
Bueno, entonces tenemos tenemos los multijunction. Entonces, cuando hablamos de multijunction, estoy hablando que ya son varios materiales, o sea, las celdas tándem, que de pronto algunos habrán escuchado, ¿cierto? Empiezo a tener todo esto. Esta zona aquí empezamos a ver la perovskita, el cambio telurio, perdón. Miren ustedes las eficiencias. Luego tenemos aquí perovskita, los puntitos amarillitos. La perovskita tiene un potencial de llegar como hasta el 36% en eficiencia. Piénsenlo así, un motor eléctrico, un motor a combustión interna, ¿cuál es la eficiencia? 30%, 35%. Ok, las celdas empiezan a tener lo mismo con la diferencia que no contaminan, ¿de acuerdo? Y entre otras cosas, la huella de carbono de un módulo de silicio es de 2 años, es decir, con 2 años que él produce energía, él ya ha limpiado toda la energía que fue invertida en él, así hubiera sido producido con energía térmica en la China, ¿de acuerdo? Esto para explicarles heterojunction de multijunction. Heterojunction básicamente es una que tiene un band gap, uno solito. En cambio, cuando yo hablo de multijunction, yo empiezo a jugar con varios band gaps. Entonces, la traducción de eso en términos más sencillos. Este es el espectro de luz y miren ustedes que yo con una celda de silicio, esto es lo que yo puedo aprovechar. ¿De acuerdo? Yo les decía todo el rato, el espectro del sol, el espectro del sol. Entonces, entre más yo pueda abrirme de aquí, sí, tanto mejor. El problema es que el silicio solamente trabaja acá. Yo empiezo entonces a decir multijunction o tándem, celdas tándem. Entonces, un material para esta frecuencia o longitud de onda. Este para este, este para este, este para este. Y los voy colocando así como ustedes ven en este sanduchito. Ahora, entenderán que las tándem en términos de costo son más costosas que estas de aquí. Porque esto implica varios procesos y materiales diferentes, ¿cierto? Y por eso es que no son tan populares. Bueno, estos simplemente son ejemplos de celdas para que ustedes vean las configuraciones que pueden haber, tranquilos. O sea, esto me lo va a pasar rápido. Estas son también otros ejemplos de celdas también para que ustedes vean, miren, todas las tándem que tenemos con todas las combinaciones habidas y por haber, ¿de acuerdo? O sea, eso hay, lo que ustedes quieran y lo que uno no se hubiera imaginado ya existe, les garantizo. Ahora, componentes de un módulo, esto también me ayuda a responder un poco la pregunta de lo del acueducto y toda la vuelta que tenían con el tema de tratamiento de agua. Entonces, ¿de qué se compone un módulo? Tenemos un vidrio frontal que es antirreflectivo, ¿de acuerdo? O sea, este realmente debe tener muy poco plomo, pero sin embargo tiene unas pequeñas cantidades que a veces de hecho se acusa desde el punto de vista ambiental que ese vidrio también contamina, pero pues la cantidad de plomo que tiene no es que sea tampoco mucha, y si se rompiera todo ese vidrio, pues tampoco va a ser la muerte, a no ser de que yo ponga ya miles de módulos en un punto contaminando, eso sí. Listo. Luego tenemos lo que se llama el EVA. O sea, el EVA es etileno vinil acetato, algo así es más o menos el nombre, que es el encapsulante. O sea, este realmente es el que aísla, o sea, el vidrio es un aislante, y luego yo encapsulo mis celdas, ¿cierto? O sea, aquí mis celditas fotovoltaicas que ya están con las conexiones con los bus bars y todo, lo encapsulo precisamente para que no tenga contacto con el oxígeno, que ya les había mencionado antes, para que tampoco le entre la humedad del aire, que pues, no es como muy conveniente, no tanto por la celda, sino por las conexiones eléctricas, es decir, por los fingers y por los bus bars, que como son por ejemplo, de plata, plata plomo, otras cosas, sí pueden sufrir fenómenos de oxidación que no son interesantes ni nada convenientes, porque me generarían pérdidas, ¿cierto? Tendría unas pérdidas ahí por culpa de ellos. Luego tengo la parte de atrás, lo que hablábamos, que es la parte posterior. Creo que les decía a ustedes que es una lámina polimérica, realmente es una lámina de Tedlar, ¿sí? Que lo hace DuPont, de hecho, esa es la marca que casi todos los módulos buenos utilizan. Y es la que uno, en vez de utilizar esto, si le pones vidrio, lo que les decía, es un aislante perfecto, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el marco de aluminio, luego tenemos el junction box, que es donde yo tengo pues básicamente la salida positiva y la negativa. Cuando yo arranqué a trabajar en el mundo fotovoltaico, esta maravilla no existía. Yo tenía una pata, número 1, me tocaba poner los cables, número 2, tocaba saber quién era el positivo y quién era el negativo, y tener muy buen ojo que cuando yo estoy instalando en un techo, metida abajo de eso, no me fuera a equivocar, porque después el sistema no me funcionaba. Entonces, cuando se inventaron esto, todos dijimos, ¿por qué no se lo inventaron antes? Sobre todo cuando dijeron, hay un macho y hay una hembra. Fantástico, no hay forma de equivocarse en la conexión. ¿De acuerdo? Esta es otra manera, pues, como de verlo. Aquí está otro encapsulante, pues, adicional, ¿cierto? Solo le pone otro sellantico, además de todo, pues, de todo lo que hay. Así es como son junction box por dentro. Esta también es la estructura típica de una celda, pues tampoco los quiero aburrir con el tema para poder directamente con otro, pero sí que les quede información que yo tengo una capa antirreflectiva, luego tengo este que llamamos el TCO, que es donde tenemos básicamente donde se da el intercambio de las cargas, es decir, aquí es donde los electrones se van por los electrodos, ¿de acuerdo? Cuando tengo la carga, tengo la que absorbe, que este es el que realmente recibe el fotón, es el que saca el electrón para acá, y aquí me voy para allá, o sea, ¿de acuerdo? Esto es todo un sanduchito para acá. Para allá van electrones, para acá van los huecos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empieza a encontrar que seguramente muchos curiosos de ustedes han visto que hay distintos tipos de materiales, o sea, pues distintos tipos de celdas. Entonces, que la BSF, entonces, ¿qué traduce BSF? Pues eso básicamente es Back Surface Field. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa? Que yo tengo aquí un contacto en la parte de atrás que me sirve para aumentar la probabilidad de que un fotón sí le pegue y pueda generar un electrón. ¿De acuerdo? Luego tengo PERC, tengo PERC, que es lo que ustedes empiezan a ver estas configuraciones distintas. Las PERC son hoy en día las celdas de silicio más comunes. ¿De acuerdo? O sea, uno ve también PERC, hay otra que se llama PERL. PERC significa Passivated Emitter Rear Totally Diffused.
El PERL significa Passive Emitter Real Locally Diffused y el PERC significa Passive Emitter en Real Cell. Este real cell significa que el fotón llega aquí, rebota y tengo otra, o sea, lo estoy poniendo a rebotar varias veces, es decir, estoy aumentando la probabilidad de que ese fotón le pueda pegar un electrón y finalmente genere más energía, o sea, tienen mejor eficiencia. Listo, eso es pues todo eso para decir eso, ¿cierto? Este es más detalles del tema. Hay tipo P, tipo N, recuerden ustedes que tipo P es con cierto dopante, tipo N es con el otro, así nos vamos yendo. Notas históricas, pues, de aquí ya entrando como en los módulos y en los tamaños. Resulta que cuando se arrancó esto en 1983, los módulos eran de 48 vatios. ¡Wow! ¿Cierto? Básicamente 36 celdas, dimensiones de 1 metro por 1 metro. Luego empezaron a aparecer más cosas, luego aparecieron módulos de celdas de 125 milímetros, es decir, de 2,5 por 2,5, y ya estamos empezando a hablar de potencias de 120 vatios, ¿cierto? O sea, esto ya se empezó a dar así. Luego empezamos a hablar de celdas de 156 por 156, es decir, base por altura. Y ya empezamos a hablar de módulos que eran de 200 vatios, ¿de acuerdo? Y empezamos a hablar de una cantidad de calificaciones que a las celdas, es lo que les voy a explicar aquí, se les empieza a llamar, o sea, tipo M0, M2, M1, G1, G12, G yo no sé qué más vainas, ustedes van a ver toda una familia allí, que esto básicamente lo que le indica a uno para quienes trabajamos en esto es la dimensión de la celda, para que no le tengan que decir a uno, esa celda es de 166 por 166, simplemente te dicen, es una M6, y uno ya sabe cuál es la dimensión. Así cuando me dicen es una M10, M10, 185 por 185, listo, ya sé cuál es, ¿de acuerdo? Entonces, esto, digamos que depende del tamaño, depende también del proceso productivo, una cantidad de cosas, y por eso a veces se denomina GM, no me voy a meter mucho en ese detalle, pero lo cierto es que lo que estamos viendo, la tendencia en el tiempo, si ustedes se fijaron aquí, no es solamente aumentar la potencia, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿cómo aumento la potencia? Pues la potencia la puedo aumentar es aumentando la cantidad de celdas, aumentando el área de las celdas, y cuando yo aumento el área de las celdas también estoy aumentando la corriente, ¿de acuerdo? Potencia es igual a voltaje por corriente, entonces aumento la corriente, aumento la potencia del módulo. El problema es que también cuando yo aumento mucho la corriente, aumento las pérdidas eléctricas, pues por temperaturas, hay unas pérdidas por temperatura, entonces se me baja bastante, es más, estas pérdidas pueden ser como entre el 5 y el 10% dependiendo de qué tanto se me caliente, ¿de acuerdo? Por culpa de la corriente. Entonces, de ahí vienen otras soluciones que ustedes seguramente han visto que son las half cell, pero bueno, entonces voy a acelerar un poquito. Entonces, cuando yo empiezo a hacer más grande la celda, ¿de acuerdo? O sea, muy bacano, qué chévere, hagamos más grande la celda, pues buenísimo. Yo empiezo, celdas más grandes significa que los módulos son más grandes, y ustedes empiecen a imaginarse, más grande el módulo, más pesado, más difícil de manipular, mayor probabilidad de daño. Listo, a celdas más grandes, pues si yo no quiero hacer el módulo gigantescamente gigante y aumentarlo el tamaño, significa que yo tengo que empezar a poner las celdas cada vez más cerquita, con unos riesgos de generar unos cortocircuitos y otras cosas que no me interesa que se den por pérdidas. Entonces, uno empieza como a jugar un poquito con eso, o sea, ¿qué hace uno? Puedo tener los dos problemas a la vez. Y lo que les decía, la corriente de una celda es función del área. Entonces, a mayor área de esa celda, mayor corriente. Y resulta que si yo me emociono mucho haciendo crecer estos tamaños de celda, que hoy en día vamos en M12, que básicamente son celdas como de 25 por 25 centímetros, o sea, son unas celdas grandototas, ¿sí? Pues esa corriente también se me vuelve muy grande y yo tengo que ser consciente de que los inversores en sus MPPTs, es decir, perdón, sí, en sus MPPs o MPPTs, o sea, Maximum Power Point Tracker Systems, ¿sí? Pues esa corriente, o sea, si yo le empiezo a meter más corriente, chamusco el inversor, puedo chamuscar el inversor, o sea, lo puedo quemar, lo puedo dañar, o lo hago que o sea, una cantidad de cosas. Entonces yo tengo que ser consciente, y los fabricantes están volviendo conscientes, que crecer en este número, por ahora el mercado, digamos, comercialmente hablando, no está del todo preparado, o sea, no hay mucha variedad de inversores que puedan soportar la corriente de este tipo de celdas, ¿sí? Por eso hay una reversa de las M12 a las M10, que son las que les dije ahorita, que son las de 185 o 182,5 por 182,5, mejor dicho, ¿sí? Que es así, los inversores de hoy en día sí tienen la capacidad de absorber esa corriente. Pero si me pongo más grandote es complicado. Ahora la pregunta es, ¿y por qué me estoy volviendo más grande? O sea, ¿para qué más grande si tengo esa complicación? Pues imagínense ustedes, si yo tengo módulos más grandes, significa que para hacer una misma potencia tengo que instalar menos módulos. Si tengo que instalar menos módulos, tengo que instalar también a su vez menos cable, menos sistemas de anclajes, toda una cantidad de cosas. Entonces es donde yo empiezo a ahorrarme un montón de dinero. Por eso es que tiene sentido para eso. Bueno. Y lo mismo pasa, o sea, si yo me empiezo a ver muy grandote, pues los anclajes, ¿cierto? Tienen que cambiar porque ya el marco no es de 35 milímetros, sino que empieza a ser de 40, pues porque ustedes imagínense un módulo de 2 metros, prácticamente 2 metros con 40 de alto, por unos 50 de ancho, que son estos de aquí, M12, de los que son de
500, de 600 vatios para arriba, upa, o sea, es que me toca poner o sea, para que me aguante esas flexiones tiene que ser un marco grueso, ¿de acuerdo? Con el consiguiente costo también, o sea, si yo comparo este módulo, va a ser más costoso que este de aquí, pero requiere de menos cosas, es decir, como decimos acá, lo comido por lo servido, o sea, mi BOS es menor aquí que acá. Entonces, por eso este tipo de módulos grandotes con estas celdas tienen sentido para megaparques, no para instalaciones de casas y de hogares, o sea, o para inclusive sobre techo a nivel industrial. Ahí tiene más sentido un M6, que todavía siguen existiendo, un M10, que son lo que tenemos pues como ahora. Bueno, entonces, lo que les decía, las consecuencias de hacer pues las celdas más grandes significa que mi módulo es más grandote y me pueden pasar cosas como estas que ahí se me perdió el mouse. QPS, hola, me llamo mouse. Ah, listo, es que lo tengo aquí en la otra pantalla aquí también. Entonces, hey, vamos por acá ya. Listo, tenemos esto de aquí, que me puede pasar que ya las conexiones no den porque es tan grande que pues, calculé mal el cable o no me lo hicieron bien desde fábrica, bueno, pues estos inconvenientes, o me toca empezar a pegar, poquito está aquí, me toca empezar a pegar las celditas una al lado de la otra, ¿sí? Sin embargo, teniendo en cuenta eso, unos fabricantes empezaron a hacer lo que llamamos las celdas tipo shield, o sea, en forma de tejita, y es una sobrelapada, o sea, una está encima de la otra, un poquitico nomás. Solamente hacer eso me permite ahorrarme un montón de espacio, me permite meter más celdas, sí, pero además de todo tiene un tema que las pérdidas, digamos, de este bus bar, o sea, de una celda a la otra también se disminuyen porque no tengo esas pérdidas eléctricas allí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí es lo que tenemos ahora. ¿Qué más les comento en cuanto al tema de los tamaños? Estoy pensando aquí, claro, módulos más grandes, cuando usted, o sea, usualmente los módulos, ¿cómo se los empacan a uno y cómo se los envían a uno? En cajas y horizontales, ¿sí? Entonces entenderán que más grandes, estas dimensiones empiezan a ser un chicharrón para meter en un contenedor de 40 pies. Es decir, yo empiezo a tener espacios perdidos. Va medio contenedor vacío, mejor dicho, porque no tengo cómo acomodar más. Resulta que Trina, que es otro fabricante que me gusta mucho, está sacando dentro de poco su próximo módulo, que es el Vertex, si no estoy mal, que es de 660 vatios pico. Recuerdan ustedes, 36 vatios contra 660 vatios pico. Listo. En 40 años. O sea, la verdad, el incremento en potencia ha sido interesante. Y esta gente de Trina dijo, como entendemos que mandarlos horizontales es un camello, entonces pierdo espacio, vamos a inventarnos una manera de mandarlos verticales. Obviamente, cuando yo lo mando horizontal, que ellos se puedan dañar y puedan tener microcracks y otras cosas, es menor a cuando yo lo pongo vertical. ¿Listo? Entonces, por eso hay una gran cantidad de cositas allí. No sé si hay alguna pregunta mientras tanto aquí, mientras sigo hablando. Y si no, pues mientras tanto me voy siguiendo. Listo, entonces miren ustedes muchachos, o sea, tenemos el M2, el M6, el M10, ¿cierto? Y el 200 y el M12. El mercado hacia dónde se está decantando, prácticamente a estos dos. Este para megaparques, este va a ser como la tendencia para otro tipo de aplicaciones. Y ustedes aquí también lo ven en la grafiquita de aquí abajo, en los tamaños que tenemos según los años, cómo va a ser esa distribución. Otra página lo pone de esta manera y aquí es donde empezamos a comparar el espesor de la celda contra lo que es el tamaño de la celda misma. Miren lo que les decía a ustedes. Aquí, por ejemplo, las G1 que eran de este tamaño, miren, tenían 175 micrómetros. ¿Cuánto tenía el Cintil? 1 micrómetro, 0.5 micrómetros, o sea, son súper delgaditos, ¿de acuerdo? Entonces uno sí dice, que esto sí es muy grueso en comparación al otro. Y miren, además de toda la potencialidad que uno tiene, pues porque estas celdas cuando son más pequeñas, yo me puedo dar el lujo de hacerlas también más delgadas. Puedo llevarlo a eso, pero entre más yo crezco el tamaño, el espesor no lo puedo bajar porque es que la celda se me vuelve muy frágil. O sea, de por sí es frágil. Si la hago más grande, se me fragiliza más todavía. Entonces aquí tenemos esto es lo que es también el área superficial versus los tamaños, ¿cierto? Versus lo que es la ganancia de potencia en el tiempo. Entonces ustedes se dan cuenta, pues si yo comparo una M1 que eran las celdas más pequeñitas con las más grandes, pues obviamente la ganancia es un 83% con las primeras que se hacían en el año 86, que eran las de esas de 16 por 16 centímetros, estas chiquiticas, ¿cierto? Entonces estas son, pues se las dejo también allí para que las acaben de explorar. Por cierto, si después tienen preguntas, ahí también después les paso mi email, no hay ningún lío, me pueden escribir por WhatsApp, lo que quieran. O sea, yo estoy súper abierta a conversar. Luego tenemos... Sí, ¿Yo? Dime. Sí, aprovechando el intervalo de preguntas que acaba de mencionar. Hay algunas preguntas que están relacionadas con el tema de la distribución y del PERC. No sé si las podría hacer ahora mismo, para no hacer que el tema vaya. ¿Se lo voy a hacer? Dice, ¿De qué cosas que no te entendí? Perdóname. Hay algunas preguntas relacionadas al tema que creo que son convenientes hacerlo ahora. Sí. Sí, dale. ¿Qué tenemos? A ver, de Marco Aroni, ¿qué tan grande llegan a ser los módulos PV para cubrir la demanda energética de una ciudad? ¿Actualmente se hace? ¿Y qué tipo de protección se les hace contra accidentes? Ok, esa pregunta va a necesitar como un poquito más de explicación también de ellas. Es decir, ¿de qué tamaño son los módulos? En este momento, por ejemplo, los módulos oscilan entre 1,70 m por 1 metro de ancho, que son módulos, por ejemplo, de
de 360 vatios a inclusive hasta los 500 vatios, o más bien a los 450 vatios, y luego tenés módulos de tamaño que empiezan a ser ya de 2 metros por 1,10 de ancho, o sea, 2 con algo, con 1,10 de ancho, que también son módulos ya más grandecitos que empiezan a ser de 450 a 550 vatios. Eso es lo que uno ve normalmente en la ciudad, ¿de acuerdo? Ya módulos más grandotes de eso, obviamente uno los puede instalar, pero les digo la verdad, o sea, uno mover un módulo, que es lo que le sigue, que es de 2 metros 40 de ancho, o sea, 2,34 por 1,50 de ancho, o sea, eso es gigante. Eso no lo acomoda en un techo nunca, ni siquiera entre 4. Entonces, por eso les digo que nos quedamos más acomodados con las celdas M10 que con las M12. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Que cómo protegerlos para qué? Sí, claro, cómo hacer la protección y se refería más que todo a los arreglos solares, más o menos de qué tanto espacio o cómo sería la instalación de una central solar para distribuir la energía a una ciudad. Ese era un poco el enfoque de la pregunta. Bueno, hay varias, eso depende de cómo uno entienda esa pregunta. De pronto sí me la puede poner como un poquito más centrada porque yo puedo responder a eso de muchas formas. Mira, Claro. vos puedes hacer megaparques, ¿cierto? O sea, puedes ponerlos cerquita en la periferia de la ciudad o inclusive en zonas que estén industrialmente abandonadas o que no haya nada allí, uno podría meterlo en la mitad de la ciudad. A nivel de protección, uno coloca, pues al menos aquí en Colombia tenemos con la CNO, o sea, que es el Consejo Nacional Técnico que tenemos pues allí, le dice uno eléctricamente qué debe tener como protecciones. Entonces, por ejemplo, relés de flujo invertido, ¿de acuerdo? Para evitar que hayan contracorrientes en caso tal de que haya un apagón y uno no mande toda la corriente y termine uno electrocutando a alguien o rompiendo trafos por el exceso de potencia. Trafos transformadores, me explico. Hay sistemas de control, ¿cierto? Que es por electrónica de potencia, que te permiten decir cuánto se vas a inyectar o no inyectar a la red. Y eso lo puedes coordinar de acuerdo a cómo esté la demanda, y él simplemente lo que hace es que él va abriendo los inversores y los va pagando según. Ese es un modo de protección. De resto, las protecciones, pues, por ejemplo, cuando yo hago sistemas grandes, es lo que yo tenga en la subestación o lo que yo tenga directamente en mi caja de conexiones, es decir, vos colocas también fusibles, colocas switches de apertura rápida, o sea, todo lo, digamos, como lo típico. No sé si estoy logrando responderle a la pregunta. Sí, está bien, muy bien. En realidad sí, ese es el enfoque más o menos, el tema de los megaparques, la protección. Sí, muchas gracias, ingeniera. Listo, Otra dale. pregunta Sí. que está un poquito relacionada a lo que hemos visto hace un momento, es ¿cuál es la diferencia entre el monocristalino con el monoperc en el caso de los módulos? Ya, no. Cuando hablamos de monocristalino, todos son, o sea, son la misma familia. La diferencia es o sea, cómo está estructurada realmente esa celda. Entonces, cuando hablamos de PERC, o sea, sigue siendo un monocristalino PERC, lo que pasa es que la construcción física tiene otras cositas que antes no teníamos. Por ejemplo, los módulos de hace 10 años no tenían esa capa de abajo, que es la que les comenta que sí tiene el PERC, ¿de acuerdo? Que es esa capa de aluminio que uno tiene abajo que ayuda a rebotar los fotones. Antes no existía eso y se llamaba monocristalino normal. Pero luego empezaron a decir, ves que hay monoperc. Y me decía, pero ¿cómo que monoperc? No, es el mismo monocristalino. Lo que pasa es que la estructura, además de toda esa celda, además de ser simple, pues le estamos metiendo esto por debajo y eso por eso se le llama monoperc. Por eso la reducción en las siglas. Pero es el mismo material, no hay variación. Ok, ingeniera, muchas gracias. Entonces podemos continuar normal y ya avanzando la exposición, les sigo haciendo las preguntas. Listo, perfecto. Entonces, sí, voy a apretar aquí porque, bueno, veo que ya me queda muy poquito tiempo, así que voy rapidito. Pero bueno, miren ustedes, aquí entonces tenemos este tema de lo gordito que ya lo he explicado. Estas son las tendencias en tamaños. Entonces, miren ustedes los tamaños de la celda, pero concentrémonos más que en esta de aquí, concentrémonos en esta gráfica de acá. Miren ustedes que tenemos muy poquito ya M6 aquí en el 2019. Tenemos M4, miren ustedes las dimensiones aquí, ustedes vayan leyéndolas mientras tanto. Tenemos aquí un M2 muy tímido y tenemos un M2 pues un poquito como más grande, o sea, este más bien un M2 G1. Y miren ustedes a lo que ellos están diciendo que se va a convertir el mercado, ¿de acuerdo? Ellos estiman que luego vamos a tener un M4, un M2, ¿qué fuentes que era? Se me escapó, yo creo que no la anoté aquí en el pastelito, no la anoté en el pastelito. Pero miren, lo que les quiero decir también de este mensaje de aquí es lo siguiente. Cuando yo estoy haciendo sistemas fotovoltaicos y este tipo de proyectos, yo debo tener en cuenta que la tecnología que yo estoy comprando me va a durar 25 años por garantía, ¿de acuerdo? Los módulos pueden vivir mucho tiempo más, pero por garantía me los dan a 25 años. Entonces, si yo empiezo a escoger el tamaño de celda, que no va a ser lo que va a estar proyectado para más adelante, por ejemplo, en este caso, este M2 de aquí, miren ustedes que él está desapareciendo en esta gráfica. Si yo de chistosita en este año me puse a comprar los módulos de esto, yo no tengo tal vez la garantía completa que si tengo después un fallo de aquí a 15 años, el fabricante me vaya a decir, yo tengo módulo para reemplazarle ese. ¿De acuerdo? Eso se le empieza a volver un chicharrón. O sea, uno puede meter otros módulos, pero hay unos inconvenientes técnicos allí eso sería otra exposición adicional, pero no es tan sencillo que yo meta cualquier otro módulo. Entonces,
cuando vayan a mirar este tipo de cosas, miren que la tecnología y miren las tendencias del mercado para no equivocarse en las compras, ¿de acuerdo? Porque conozco proyectos, miren ustedes, dentro de las tendencias del mercado también está que la mayoría, si no es que es ya, o sea, ya antes las proyecciones decían que monocristalino iba a ser para el 2025 la mitad del mercado. Ja, ja, ja. La mitad del mercado ya fue desde el año pasado. Y sigue aumentando la cantidad de monocristalino, digamos, como compras. Y yo tuve colegas que, por tirar viveza, como decimos aquí, se compraron los módulos policristalinos. Uno le decía, pero viejo, o sea, ¿para qué te compras eso si vos ya sabes que dentro de 5 o 10 años no vas a tener recambio de eso? O sea, no lo vas a conseguir de fabricantes, al menos te lo está ofreciendo. Entonces, ¿por qué no te pasas de unas para monocristalino? Y la respuesta que te daban era, no, es que me sale más barato y no sé qué. Y uno dice, sí, a usted sale más barato, pero al cliente no. O sea, uno tiene que pensar en el cliente. Obviamente, nadie sentía beneficencia, pero haga lo que es más conveniente para el cliente, ¿cierto? O sea, y para usted también, inclusive, uno como EPCista, pues a uno no le gustaría tener después un problema y no tener cómo responder, ¿de acuerdo? Bueno, quería aquí, entonces aquí, esta sí es la que me gusta. Entonces miren ustedes que empezamos a ver aquí también las conversiones. Entonces miren, la M10, que es esta naranjadita de aquí, y esta es la M8, si usted me la de 166, no es la M6. Entonces miren ustedes que se complementan un poco. ¿Qué es lo que les comentaba ahorita? El mercado se va a segmentar un poquito en las M12, que son estas grandotas de 210, miren ustedes, pero se va a centrar más en estas M10, las de 182 milímetros por 182 milímetros. Entonces, mi conclusión es, si yo voy a hacer proyectos que son sobre cubierta, que estoy en la ciudad, que no estoy haciendo un parque, sino que estoy sobre cubierta, cosas así, váyanse con un máximo de un M10. No se pongan de chistosos, váyanse con un M6, un M8, un M10, pero no con un M12. Si yo voy a hacer grandes parques, ¿sí? Y además de todo tener inversores centralizados, que eso sí tienen una corriente, que aguantan de todo, pues ahí sí me voy con una M12 de 210. Es más, hasta para parques uno también puede utilizar estas mismas M10, ¿de acuerdo? O sea, eso también depende del análisis que uno le haga después de financieramente hablando. Pero eso es lo bonito de estas tendencias. Listo. Otra de las cosas interesantes a nivel de tecnología es que, pues no solamente el tamaño de la celda aumentó, sino la cantidad de celdas también empezó a aumentar. ¿Se acuerdan que yo les mostré a ustedes que eran 30 celdas, 60 celdas, 72 celdas? O sea, cada vez vamos aumentando más la cantidad, ¿cierto? Porque entre mayor cantidad de celdas, pues mayor es la potencia del módulo. Pues, lo que pasa es que vuelve y juega. Más grande también se me va haciendo el modulito. Pero además de tener módulos de 60 celdas, 72 celdas, 78 celdas, 94 celdas, también empezamos a ver lo que llamamos las celdas partidas, las half cell. ¿Y qué es lo que uno hace? Esta de 60 celdas, pues la parte a la mitad, y en vez de tener 60 tenemos 120. En vez de tener 72 tenemos 144. Y ustedes se acuerdan que yo les decía que la corriente es función del área. Si yo parto que esas pérdidas por la culpa de la corriente, o sea, la corriente se me baja a la mitad. Y si la corriente se me baja a la mitad, además de todo, estoy haciendo que las pérdidas se me reduzcan a la mitad. Y no solamente eso, sino que si también estoy aumentando la potencia, pero estoy bajando la corriente, no tengo problemas con los inversores actuales. Sí se empiezan a pillar las soluciones bonitas que empezamos a tener en el mercado. Y aquí también hay una pregunta que yo hacía siempre en clase. Oiga, si esto es tan bueno partirlo, ¿por qué no lo partimos en 3? ¿Por qué no lo partimos en 4? ¿De acuerdo? Pues la razón es que por temas productivos de la línea de producción es un poquito complejo acomodar eso. Sin embargo, esta mañana estaba en una presentación que me gustó muchísimo y comentaron que ya hay 2 fabricantes en el mundo que en vez de partirlas en 2, las parten en 3. Uno de ellos es Ryzen, que es chino, y el otro no me acuerdo en este momento cuál es, después si quieren escriben y les comento, pero muy interesante ver que ya empezaron a ajustar sus líneas de producción para partir las celdas. Entonces significa que seguimos con la misma potencia, pero con corrientes, o sea, con corrientes menores. Y con corrientes menores pérdidas, menores problemas con el inversor, todo lo anterior. Esto simplemente era también como otras tendencias pues, en potencia para que ustedes vean cómo han sido los cambios aquí en las potencias. Miren ustedes que antes hablábamos hasta hace 5 años hablábamos de módulos, yo me acuerdo cuando salió, 330 vatios, wow, no, mírame qué machera. Luego 400, wow. Luego en el 2018, no, es que ya 430. En el 2019, no, ya empiezan a hablar de 500. Y en este año ya estamos hablando de módulos de 600, como les digo, y más de 600. Y la tendencia es aumentar. Obviamente estos de 600, o sea, ya lo que es de 550 vatios para arriba son módulos extra grandes, los de 2,5 metros por 1,5 metros de ancho, o sea, un panel, un módulote gigante. ¿De acuerdo? Lo mismo en función de potencia, con la densidad, o sea, lo que estamos viendo realmente aquí es que la densidad, o sea, lo que hacemos vatios por metro cuadrado, no es que haya cambiado como mucho, o sea, la verdad se ha mantenido muy bien el número. Y eso obedece a la eficiencia misma de la celda. Lo único que yo estoy haciendo es aumentar los tamaños, por eso tengo más potencia, ¿de acuerdo? Pero la eficiencia sigue siendo la misma. Este simplemente es algo como de Jinko que les trae a colación, como para que ustedes vean el cambio en el tiempo, ¿de acuerdo? De lo que hemos ido de uno hasta el otro. Jinko también ya empieza a hablar de módulos de 600 vatios, sin embargo, comercialmente todavía no los mencionan. Trina ya menciona 660 vatios. ¿Qué cosas hacemos también? ¿Qué novedades empezamos a encontrar para disminuir las pérdidas, cierto? Entonces, la primera de todas es
esto que les comento aquí que no se les he explicado antes, esto le llamamos los bus bars, ¿de acuerdo? Y aquí que no se ven, son unas lineecitas que llamamos los fingers, que son realmente los electrodos que se encargan de atrapar los electrones que salen, ¿de acuerdo? Cuando el fotón le pega. Entonces, entre más bus bars yo ponga, ¿de acuerdo? Tanto mejor es. Eso significa que estoy aumentando la probabilidad de atrapar el electrón. Sin embargo, estos bus bars, ustedes entenderán que esto está puesto, o sea, como una pintura encima de la celda. Eso significa que me está haciendo sombra. Yo tengo un área útil de toda la celda que se me empieza a perder por culpa de estos bus bars. Hay un fabricante en el mundo que se llama Solar Power, que teniendo esto muy presente, quitó los bus bars de la parte de arriba y los puso por las partes, hizo toda una cara en la parte de atrás de la celda, que es un contacto entero. ¿Y qué es lo que él se está ahorrando? Estas pérdidas por culpa de esto. ¿Qué significa eso? Que esos módulos de Solar Power tienen mejor eficiencia, tienen como el 23% de eficiencia, mientras que los otros están en el 21%. Y ustedes dicen, ay, pero 2% no más. No, cuando uno lo hace en términos de energía, eso es un montón de energía, la diferencia. Vale la pena. ¿De acuerdo? Entonces yo aumento la cantidad de los bus bars. Además de todo, hay un tema aquí adicional que estos bus bars también me ayudan como a darle resistencia mecánica a la celda. ¿Sí? Yo les decía ahorita el empaquetamiento que ellos pueden tener. Entonces, claro, estos, yo puedo tener micro cracking o micro grietas, pues, cuando yo pongo estos bus bars me lo contienen. Entonces, entre más bus bars yo tenga, menor la posibilidad de que esa fisura se me reparta por toda la celda. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo muy bueno para controlar. Cuando yo tengo estas grietas o tengo estas partidas, estas zonas partidas, eso significa pérdidas de generación. ¿De acuerdo? No me interesa tenerlas. Bueno, esto ya se los había comentado, de partir la celda. Miren ustedes que los bus bars originalmente, cuando yo los imprimía, eran triangulares, o sea, eran las pérdidas. Lo dijeron, no, venga, hagamos los cuadraditos, que es que la geometría me ayuda a que rebote la luz. Y ahora lo último en Guarachas es hacer esos bus bars redonditos. Y miren lo bonito que ya él puede acabar de reflejar más la luz. ¿Qué estoy haciendo con todas estas gracias, señores? Aumentar la eficiencia de generación del módulo. Sí, o sea, ya no por el material de la celda, sino por esto de aquí, ya no hablo de la eficiencia de la celda, sino que hablo de la eficiencia del módulo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Las sombras y los diodos. Entonces ustedes van a ver que tenemos unos diodos bypass. Los módulos buenos usualmente traen como mínimo 3. Aquí los eléctricos y electrónicos me entienden esto muy bien. Básicamente es para bypassear que si yo tengo sombra, pues no se me caiga todo, ¿cierto? O sea, no se me pierda toda la generación. Cuando yo hago módulos que son media celda, miren ustedes que la configuración ya cambia. Inclusive si yo tengo este módulo aquí a la sombra, pues no pierdo todo el módulo. O sea, si aquí se me parte la sombra, todo este módulo se me fue al chorizo. O sea, todo este módulo quedó a pérdida, generando el 10-20%. Si la sombra me da tapando esta linecita amarilla, pierdo 1/3 de la potencia del módulo. ¿Listo? Aquí, si yo tapo esta misma parte de aquí abajo, no pierdo la mitad del módulo. Pues, es decir, no pierdo, perdón, todo el módulo. Pierdo solamente el 50%. Si lo tapo también así en este sentido, como estoy haciendo con el cursor aquí, pues también perdería 1/3. Entonces, por eso la tendencia también en el mundo es a salir de este tipo de construcción a meternos en este tipo de construcción que es media celda. ¿Sí? Eso es súper chévere por tema de sombras. Esta es una cosa que no la tenía ahorita en la presentación que les mandé a los muchachos, sino que estaba viendo, asistiendo a otra charla con un amigo, y esta marca que se llama Recom, ellos son franceses, tienen estos que son media celda, pero además de todo también tienen los módulos que son en tejita, y me pareció súper bonito porque con módulos no tan grandes, ¿cierto? O sea, no con mamotretos de 2,5 metros, sino de 2 metros por 1 metro, empiezan a tener también potencias de 500 y de 650 vatios. O sea, este de G12, claro que este es un G12, pero como es sobrelapado, ¿sí? O sea, en tejita, el tamaño no es tan grande, aunque bueno, empieza a ser también ya no es de 2,40 metros, sino de 2,34, un poquito menos, ¿listo? Ya no es de 1,50 de ancho, sino de 1,30 de ancho, y el marco no es de 40 milímetros, sino de 35. Entonces empieza a ser más chiquito, por eso se los traigo aquí para que lo tengan como y lo puedan explorar para los curiosos. Listo, áreas requeridas, que ahorita me estaban haciendo esa pregunta, pero venga, entonces en función de lo que vimos de Enrel, entonces uno se da cuenta que a nivel comercial todavía sigue siendo el monocristalino quien tiene la parada. Los módulos están entre el 21 y el 23% de eficiencia. Estos de aquí empiezan a estar en el 20, 19, 18, 14, inclusive, o sea, no mentiras, 14 ya es muy, muy malo, pero estamos como en el 16% de eficiencia. ¿Qué significa eso en traducción al cristiano? Que entre más eficiente sea un módulo, significa que para generar una misma potencia requiero de menos área. O en otros términos, para hacer la misma potencia requiero de menos módulos. En otros términos, como necesito menos módulos, necesito hacer una inversión menor. Listo, y así nos vamos yendo. Por eso es que es muy importante uno tener en cuenta este tipo de cosas. Entonces, lo que les decía, si yo tengo un proyecto que es en la mitad del desierto, ¿de acuerdo? O sea, lo que se está haciendo, y creo que ustedes también en Perú tienen algunos proyectos por ahí en desierto bien bonitos, pues uno dice, o sea, una solución interesante definitivamente es hacerlo monocristalino PERC, ¿de acuerdo? Nada de policristalino. Si lo están haciendo policristalino, error garrafal, o tiene que ser que se los están vendiendo tan baratos en un segundazo que por eso lo están haciendo. Pero personalmente yo no lo haría. Listo.
¿Cuál otro material sí me buscaría para desierto? Precisamente por los coeficientes, por los temas de temperatura. Yo me iría con un cadmio telurio o me iría inclusive con un silicio amorfo, desde que la tierra no me valga mucho y no tenga ningún problema, porque miren que inmediatamente el área es mayor. ¿Sí? Entonces uno dice, dependiendo de lo que yo necesite, busco el tipo de material. No sé si aquí de pronto puede haber alguna otra pregunta con esto o relacionado a esto. O de alguien que tenga un proyecto que tenga... Sí. Hola. Sí, hay un comentario que menciona Jessica Rojas, donde dice que nuestro sistema interconectado posee centros de generación eléctrica con recursos solares. ¿Me puedes escuchar bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. Por ejemplo, la central solar Rubí, que es aproximadamente 140 megavatios, y la central solar Intapampa, que es de 40 megavatios con tecnología de seguimiento de sol. Es una pregunta, es un comentario que nos da Joshua, para poner un poquito en contexto el tema del sistema interconectado en Perú. Y esa planta Rubí es divina. Me parece que, claro, que es un poquito. Ajá. Y a ver, respecto a otra pregunta de lo que hemos estado viendo un poco de los colores, nos dicen que el color azul empleado en las células solares, bueno, nos preguntan si realmente es el que garantiza mayor eficiencia, ¿no? En el tema de aprovechar la energía solar. Sí. Y también cuando usted mencionó el tema de los tejados, probablemente donde se cambian los colores, ese proceso de cambio de pintura no genera una pérdida de eficiencia en el panel. Sí. En el módulo. Claro. Listo. Sí. Mira, el tema, ¿cómo es que era la primera pregunta? Ay, ya se me chispoteó, me quedo con la segunda, con el tema del color, en el color. Sí, efectivamente, esa pintura interreflectiva que uno la ve azul es porque están haciendo para que él tenga la mejor absorción posible, de acuerdo al band gap que tiene el material, ¿sí? Por eso cuando yo lo tiño otros colores, él inmediatamente empieza a tener una generación menor, es decir, le hice una pérdida en la eficiencia. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, le acabo de responder. Si en el momento de cambiarle el color pierde la eficiencia. Es eso. Listo. Y había otra pregunta también, ¿cierto? No, esa era la que acaba de responder. Listo. Vale. Sí, ese es el cuento. Entonces, pues bueno, si alguien tiene un proyecto, tiene algo, con gusto también me siento a conversar y explicarles un poquito más estos detalles, pero es importante que les quede que la eficiencia, pues es decir, la eficiencia me significa menos área, pero no lo es todo en un proyecto. Yo también tengo que tener en cuenta el coeficiente térmico. Y eso es una cosa que a más de uno se le chispotea porque solamente se concentran en la eficiencia. Entonces ponen, por ejemplo, un monocristalino, que el monocristalino también térmicamente es muy estable, pero comparado con este, pues nada que hacer. O sea, esto es 1000 veces mejor que lo que puede tener el monocristalino. Ahora, policristalino, como les comentaba, que fue un error que he visto mucho en Latinoamérica, no solamente en Colombia, lo he visto en muchas partes, el coeficiente de temperatura es terrible. O sea, comparado contra el monocristalino. Y es lo que más estaban instalando. Y te decían, ay, no, pero es que la eficiencia es buena. Y decían, no, la eficiencia no es mejor, este tiene mayor eficiencia. No, pero es que mírame que es el módulo diseñado para el trópico. No, señor. Si es para el trópico, estamos hablando de calor. Y si es de calor, esto tiene coeficiente más malito que este. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que la degradación del policristalino en el año 1 es menor que lo que puede tener el monocristalino en el año 1 también. Lo que pasa es que después el monocristalino es muy estable, mientras que el policristalino no. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde uno dice, sí, pues para el año 1 felicitaciones, tal vez el año 2, pero en adelante me va mejor con el mono. Listo, esa sí es la realidad. Fichas técnicas, esto es lo que hay aquí, entonces uno lo que tiene que mirar son estas curvitas de aquí, el coeficiente de temperatura, y aquí miramos también lo que son las curvas IV. Aquí les dicen las dimensiones, les dicen cuáles son las potencias, entonces no sé si todos saben, pero cuando uno le ponen aquí que es 260 vatios, 290 vatios, no quiere decir que, es decir, o sea, un módulo en función de la radiación que le llegue, él genera desde 0 hasta su potencia máxima, y esta potencia que nos están poniendo aquí es lo que nosotros llamamos la potencia para STC, Standard Test Conditions, es decir, lo que les decía, 1000 vatios por metro cuadrado, 2 metros por segundo de velocidad del viento, 20 grados centígrados, una M1.5. Entonces, cuando uno le mide en ese módulo, que le hacen un test, ¿cierto? O sea, un estándar de test, entonces le dicen, no, ese módulo es de 290. Ahora, lo que sí es cierto es que uno en algunos puntos del mundo puede tener una irradiación superior a los 1000 vatios por metro cuadrado, puedes tener hasta 1200, algo así, nunca vas a poder tener más de la constante solar, que son 1360, 1357 vatios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? O sea, estoy hablando en términos de potencia, o sea, eso no vas a tener nunca. Pero en el planeta Tierra superficie, póngale que ustedes tengan un 1200 vatios por metro cuadrado, eso quiere decir que este módulo de 290, si por alguna feliz coincidencia tuve un cielo abierto, el sol hermoso, la temperatura, todo, ¿cierto? Puede que el módulo me dé 300 vatios o 310 vatios. Y uno dice, hey, pero este módulo no era 290. Sí, pero es que resulta que es para condiciones Standard Test Conditions. Y por eso cuando yo también estoy diseñando, uno tiene que tener en cuenta esos cambios de radiación. O sea, ¿cuál es la probabilidad que eso se me dé?
Para eso uno también hace una rata de C a C con el inversor, ¿cierto? Que uno lo sobrecarga y uno va teniendo en cuenta ese tipo de cositas. Y uno dice, bueno, si me pasa una vez en el año, el inversor es capaz, no importa, pero si esto me empieza a pasar más de una vez en el año, me pasa 30, 40 veces y seguido, yo empiezo a dañar el inversor. ¿Sí? Entonces, por eso cuando yo dimensiono, tengo que pararle no solamente bolas a esto, sino tener en cuenta pues mi inversor, ¿de acuerdo? Y cuando me dicen 260, 290, es que en la línea de producción ellos hacen un test de flasheo y van diciendo que este módulo da 260 vatios, este da 265, este da 270, y así los van clasificando. Entonces, cuando te los venden en la ficha técnica, te dicen que este tamaño, con esta cantidad de celdas, te da una potencia de 260 a 290. ¿Sí? Y tú los pides, y tú dices, ve, yo quiero que sean de 290, yo quiero que sean 260, y te los mandan así. Pero la ficha técnica es la misma. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde uno revisa, pues, como todos los datos y todo lo demás. Importante tener en cuenta el VOC, el ISC, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy diseñando, también el voltaje máximo y la corriente máxima. Esto es para términos de diseño con el inversor, que se sale lo que vamos a hablar hoy. Si algún día me vuelven a llamar para otra charla, les explico cómo es el tema de los inversores. El caso es que aquí los módulos y el material tienen dos cosas que yo creo que lo he hecho muy constantemente aquí, pero no he hecho hincapié. Y es, una cosa es cómo reaccionar con la irradiación, la irradiancia o la radiación, porque la irradiación realmente es en energía, es decir, es kilovatios hora por metro cuadrado. Esto es irradiancia o radiación es en vatios por metro cuadrado. Entonces, lo que uno ve es que a mayor radiación, pues obviamente la curva se sube, hay mayor corriente. ¿Sí? O sea, estoy generando más, es decir, al mediodía. Estoy en la madrugada y en el atardecer, se bajó la irradiación. ¿Qué pasó con la corriente? Bajó. ¿Qué pasó con la potencia? La potencia es aquí, exacto, el punto máximo aquí en esta tangente. Es donde tengo la máxima. Se baja también. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la irradiación. Estoy viéndolo pues como en términos de este numerito para que ustedes se fijen. O sea, tengo corriente versus voltaje. Y la irradiación, pues también, o sea, la radiación, también me afecta un poquito el voltaje, pero la variación no es mucha como ustedes pueden ver. Pero la corriente, miren ustedes lo que sí me varía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puede pasar eso? Significa que si aquí yo estaba en 100%, aquí estoy generando un 10% de lo que puedo estar generando aquí en términos de energía. ¿Dónde empieza a ver esto uno? Por ejemplo, aquí en Medellín últimamente tenemos un clima muy loco y es sol, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia. Y uno empieza a ver cómo el sistema pasa de aquí, 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 aquí. Eso se ve muy chistosas gráficas. Y el sistema es generando, sí, o sea, eso completamente variable oscilando. ¿Listo? Luego, ¿qué pasa con la temperatura? Y por eso les hacía tanto énfasis en la temperatura, el coeficiente de temperatura. Miren ustedes que la corriente no se aporrea tanto, pero la variación en el voltaje sí es muy alta. Es decir, es más crítico la temperatura en el tema de la potencia que lo que me afecta la misma radiación, el cambio de la radiación. Entonces, ahora imagínense que el mundo real es la combinación de las dos cosas. Entonces, aquí es donde le tiene que decir, ok, ¿qué me escojo? ¿Qué pongo? ¿De acuerdo? Para poder tratar de minimizar estas cosas. Si yo tengo un módulo con un muy buen coeficiente de temperatura, puede que a lo mejor a los 75 grados no me baje aquí, sino que me esté bajando porque tengo el anaranjado. Bueno, estos son las sombras, diodos y bypass. Esto simplemente es como para que vuelva y juega. Mi mejor amiga, la curva corriente voltaje. Esto es cuando yo no tengo sombreado, y aquí estamos viendo el circuito, pero aquí sí estamos viendo cuando yo empiezo a tener, cuando yo no tengo un bypass y se me sombrea toda esta fila, miren lo que le pasa inmediatamente a la generación en potencia. Se me cae. O sea, totalmente. Me voy con lo que medio me quedó. Bueno, porque todo va con lo más bajito. Ustedes ya lo saben mejor que yo eso. O sea, al fin y al cabo yo soy mecánica. Pero aquí cuando uno tiene, por ejemplo, un diodito, él me rescata, ¿cierto? Me rescata en cierta medida la potencia. O sea, no me deja que se me pierda todo. Entonces, eso es lo bonito de los diodos bypass. Y por eso cuando vayan a comprar un módulo, busquen que mínimo tenga 3. ¿Que son más caritos? Ah, sí. Pero es que miren ustedes, porque los módulos chichipatos, como decimos aquí, es decir, los malos, son de un diodo. Eso no sirve. ¿Preguntas aquí de este tema o puedo seguir? Sigo. Listo. Lo que les decía. O sea, si yo no tengo diodos, miren lo que pasa con el sombreado. Este módulo se me fue del todo. ¿De acuerdo? O sea, perdón, que tengo estos diodos. Y eso también, esto es un criterio de cómo instalo yo mis módulos. Si los pongo verticales o si los pongo en posición horizontal. Y esto depende de las sombras. Entonces, no tiene mucho sentido que si yo tengo sombra, coloque mi módulo en posición vertical, porque miren que 1 y 2, ¿a cuánto se me bajó la generación? A todo. ¿De acuerdo? Porque aunque tengo bypassado aquí, la verdad, aquí estoy perdiendo casi que toda la potencia por culpa de esta sombrita. Solamente por un poquito de sombra, por la configuración en que esto está. Si yo los pongo horizontales, miren ustedes que ya no lo pierdo todo, por lo menos este módulo sigue trabajando y la mitad de este sigue trabajando. O sea que hasta en eso, en fotovoltaica, hay que tener cuidado. O sea, no solamente la celda, no solamente el módulo, sino también cómo lo coloco y en qué función lo coloco. Listo, esto aquí, fin, comparado, que esa también es una de las características buenas y por eso les decía, las celditas, esto es una sola celdita, pero resulta que ella actúa casi como que si fuera, cada celda es como si estuviera con un diodo entre comillas. Entonces, mientras las pérdidas en los de silicio normales que tenemos, pueden ser del 50%, cuenta este chiste, esta sombrita, aquí yo realmente pierdo solamente el 10%. ¿Por qué? Porque es el 10% del área total. O sea, aquí funciona
lo que me cubra la sombra en área es lo que yo pierdo en potencia en thin film, lo que no pasa aquí con los otros. Y ya pues como para cerrar un poco el tema, que me alargué, me perdonan, nada que haya ese impacto ambiental, ¿de acuerdo? Esto no lo veíamos hace 20 años, porque resulta que como los módulos son para 25 años, 30 años, ¿sí? Nadie se acordaba que es que luego hay que retirar esos módulos de allí y pues hacer una disposición final de ellos. En muchas partes, de hecho Francia, que ya también empieza a desmontar, Alemania, que también está desmontando una gran cantidad, hay empresas, de hecho en Alemania conozco, aparte de una, conozco 2 empresas que se dedican al reciclaje de los módulos. Los módulos base silicio se pueden reciclar, dependiendo de la técnica, entre un 90 y un 94%. O sea, estamos bastante bien. Los módulos de cadmio telurio se pueden reciclar entre un 94 y un 96%. Y de hecho, esa misma empresa se encarga, o sea, el mismo fabricante de los módulos se encarga de hacer el proceso de reciclaje de sus módulos, o sea, lo cual es muy bonito. Pero otros tipos de cosas, es decir, en otros países no tenemos estas empresas. Y por ejemplo, el caso de Francia, pues Francia, muy lindo, no tenía tampoco sus cosas y usualmente como mal hacen, no es que diga, pero pues no son los únicos, usualmente agarran a África de tiradero de basura. Y si no es África, es Asia, y si no son otras colonias. Y entonces empezaron a mandar un montón de módulos que en ese tiradero, lo que yo les decía a ustedes, un módulo, 2 módulos rotos no pasa nada, o sea, nadie se va a morir, pero un montón de módulos, no un montón, miles o millones de módulos en un mismo punto, todos ya fracturados, todos soltando, sí empiezan a contaminar y empiezan a generar unos problemas muy serios, ¿sí? En Latinoamérica todavía no hemos visto este fenómeno porque nuestras instalaciones están, pues, recientes, o sea, es decir, aquí en Colombia creo que apenas estamos logrando empezar a hacer megaproyectos desde hace 5 años, antes sí había instalaciones pero muy poquitas, estamos todavía dentro del tiempo de la garantía de vida del módulo, ¿de acuerdo? O sea, todavía han pasado 10, 15 años, todavía faltan otros 10 más para que empecemos a tener problema, y en Perú y en otros países aquí, pero es un tema a tener muy en cuenta qué vamos a hacer con toda esa basura, o sea, pues, perdón, residuos, qué vamos a hacer con esos residuos. Y además de esto es una oportunidad interesante de negocio, porque estos materiales, de todas maneras, si pensamos en economía circular, que es lo que les empiezo a hablar aquí, ¿sí? Algunos fabricantes de módulos ya empiezan dentro de su diseño inteligente a tener en cuenta la economía circular. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen cuando desensamblen el módulo y lo desbaraten, salen la gran cantidad de piezas que yo puedo volver a reutilizar sin tener que reprocesar, ¿de acuerdo? Entonces las celdas, por ejemplo, las tengo que reprocesar, hay nada que hacer, pero por ejemplo, si el vidrio yo lo voy a hacer un marco que luego vuelva y abra fácil sin tener que destruirlo, pues simplemente lo utilizo para armar un módulo nuevo. Lo mismo que si el vidrio yo logro conservarlo, pues simplemente vuelvo y lo utilizo y eso significa que tampoco extraigo más recursos desde la fuente y así sucesivamente. Entonces son conceptos de economía circular que también les dejo para los curiosos que quieran estudiar más del tema. Y luego tenemos pues que hay iniciativas como PV Cycle, hay algunos módulos, Jinko es uno de ellos, fabricante que lo tiene, hay una empresa lituana de módulos fotovoltaicos que también hace parte de esto y que es el PV Cycle. PV Cycle, cuando vos compras un módulo te cobra un centavo más a ti como usuario, pero con ese centavo además que te están cobrando, después se supone que tienen la operación pagada para ir a recoger los módulos en cualquier parte del módulo y llevarlos a Europa en alguno de sus centros de reciclaje. La verdad, en la vida real esto no ha funcionado muy bien, que digamos, pero por lo menos está la iniciativa. Y en cuanto a los estándares y las certificaciones, pues bueno, están los de o sea, está el I62840 y otros más que ahorita me estaban preguntando. Más bien a esa persona le sugiero que me escriba con mucho gusto. Le mando toda una presentación que tengo de eso, se la comparto, no tengo ningún problema, donde explico directamente pues todo lo que hay en certificaciones, porque eso es un montón dependiendo. Por ejemplo, hay certificación que es de cómo son está el UL 1407, que es el tema, por ejemplo, la seguridad eléctrica, es decir, que uno no se va a chicharrar o que si en caso de incendios uno pues, lo explote, cosas así por el estilo. Está el 62, el IS 62460, que es de temas de cómo se hacen las curvas de medición. O sea, hay estándar para lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pero lo importante más allá de cuál es el estándar es quiénes son los que dan las certificaciones, ¿sí? Esto es importantísimo. Y otro consejo adicional que les doy, hay mucha gente inescrupulosa que falsifica esto y te dice, sí, yo lo tengo, y te mandan una foto o cualquier otra cosa falseada. Cuando uno reciba esto, tómense la molestia de llamar a estas empresas que se dedican a certificar y verificar que si es verdad o no es verdad. Entonces está TUV Rheinland, está TUV Nord, está UL, hay otro que no está aquí que es BI Berlín, Enrel mismo también lo hace. O sea, hay una gran cantidad. O sea, párenle bolas a que tengan esos certificados de calidad, porque esos son los que le dicen a uno que efectivamente el producto es controlado, los materiales son, etcétera. Y esto pues de aquí que es otras cosas como para no tener de saber quiénes son los módulos buenos, más que el Tier 1. Porque ese es un tema que me quedó faltando tocar. A uno dice, es que es Tier 1, no, felicitaciones. Tier 1 simplemente es un indicador que se inventó Bloomberg para decirme cuál es la bancabilidad de esa empresa. Y puede vender muchísimos módulos, malos, pero vende muchísimos. Felicitaciones, es Tier 1. Más allá de eso,
Lo que a uno le interesa es, por ejemplo, este tipo de análisis que hace DNVGL, que hace PBL, que hace PI Berlin, y que hacen otros similares, que es donde sí hacen estudios, donde le hacen la medición, o sea, te dicen, esa cosa la puse a sufrir 5 años en la intemperie y está funcionando y efectivamente respeta la línea de gradación y efectivamente entrega y toda la cosa. O sea, estos son los estudios que uno le tiene que parar bolas, muchachos. Y eso ahí terminé. Preguntas adicionales. Y Brincante me dijo una vez que un hotspot no afecta la eficiencia de la generación del módulo. ¿Es esto cierto? No, falso, el hotspot sí afecta a la generación. Total. Un hotspot, de hecho, o sea, es donde tenés un punto que hace que la corriente no pueda pasar. Y precisamente por eso es un punto caliente, de ahí la definición. Cuando yo tengo módulos con hotspot, esa cosa no está funcionando, se me tira todo. Lo que te dijo, mentira. Si no cuidas ese hotspot y tienes una instalación sobrecubierta y no dejaste la distancia mínima por ahí de 1 pulgada, ¿de acuerdo? Y tenés un techo que de pronto puede ser inflamable o algo, se han dado casos de incendio por esos chistes. Inclusive en parques fotovoltaicos también por hotspots, o sea, si es crítico y esto, o sea, se puede incendiar el cable perfectamente, se puede incendiar un parque. Pues estoy exagerando en incendiar el parque, pero se incendia el módulo. ¿Por qué se utilizaba más boro que fósforo en combinación con silicio anteriormente? Es más barato, es más sencillo además de todo, o sea, es mucho más fácil hacer el dopaje, fósforo requiere algo más. ¿Cuál eficiente es un módulo solar monoPERC hot cell a comparación de otras tecnologías de módulos solares? Ay, eso tienes toda la razón, no lo mencioné, mira. En este momento a nivel comercial, los mono están alrededor del 21 al 23% a nivel comercial. Ojo, cuando ustedes miren la gráfica de Enreal se van a dar cuenta que estamos hablando del 27, 28, ¿de acuerdo? Pero a nivel comercial, cuando yo ya no hago una celita chiquita, sino a nivel comercial, el módulo, estoy hablando entre el 20 y el 21,5%. Otras tecnologías como la poli puede estar variando, dependiendo del fabricante, entre el 18 y el 20%. O sea, cuando son muy buenos los poli pueden estar muy parecidos al mono. Lo que pasa es que el coeficiente de temperatura. El silicio amorfo puede estar a nivel comercial entre el 16 y el 18%, si mi memoria no me traiciona y me falla. Cadmio telurio puede estar entre, también, dependiendo, sí, ese también creo que está como en el, ¿cuándo fue la última vez que lo leí? La última vez que lo leí está como en 16% de eficiencia. ¿Quién más tengo por ahí? CIGS, ellos están también en 18, sí, están entre el 18, entre el 16 y el 18%, dependiendo del fabricante. Pero los que tienen en este momento a nivel comercial mayor eficiencia son los monocristalinos. Con lo que les digo, 20, inclusive ahorita estaba mirando unos que están hablando del 23,06% inclusive. ¿Qué módulos para plantas flotantes en el mar se recomendaría? En el mar. Mira, esa es una pregunta que es fotovoltaico flotante y en el mar. Muy bien. Entonces, hasta ahora lo que yo he visto de sistemas fotovoltaicos flotantes, lo que conozco, ¿cierto? O sea, porque desafortunadamente no he tenido la oportunidad de participar en un proyecto de esos todavía, espero algún día poderlo hacer, pero lo que he visto es que se utilizan, al menos aquí en Colombia, que tenemos uno pequeñito, utilizaron módulos convencionales con tetras por detrás. Sin embargo, como les digo, si yo voy para aplicaciones donde tengo un ambiente salobre, la verdad, yo no me atrevería a colocar con tetras por detrás, porque con el tiempo van a haber corrosión, o sea, la sal va a corroer igual. Entonces, lo mejor sería colocarlo vidrio, pero no te sé responder porque la verdad no he visto esa solución de vidrio. Lo que yo he visto que sí hacen, para no tener que recurrir al viejo truco del vidrio, es que en vez de ponerlos flotantes en el mar, o sea, directamente en la superficie, como los flotadores que uno ve en agua dulce, es que elevan las estructuras 1,5 metros o algo así, para evitar precisamente que ese salobre le golpee constantemente. Y uno lo saca inclusive los 50 centímetros, que es donde uno tiene como una capa de evaporación del agua, donde está muy salino, aunque uno no lo ve, pero eso está allí. Entonces, como estoy muy por encima, no, le bajo, digamos, como el tema de la corrosión, de la probabilidad de la corrosión. Es lo que yo he visto. ¿Qué intensidad de luz mínima necesitan los generadores fotovoltaicos y cómo afectan las estaciones verano e invierno? Bueno, esta pregunta sí está muy buena. Entonces, mira, lo que les explicaba de la irradiación, o sea, yo creo que eso ya quedó claro, no lo tengo que explicar de nuevo, pues sin embargo, rápido. Mayor irradiación, mayor corriente, mayor generación, o sea, más potencia. Menor irradiación, menor corriente, menor potencia. Listo. Cuando los países que estamos en el trópico, la tenemos muy sencilla para diseñar precisamente porque no tenemos esas variaciones de invierno o verano, o al menos no tan acentuadas, es decir, no las tenemos, la verdad. O sea, sí hay un poquito, pero pues es despreciable. Cuando uno en Alemania está y tiene que diseñar estos sistemas, empezamos con el tema de las sombras, es decir, cuando yo hago un parque, ustedes han visto que yo hago un panel, es decir, una fila de módulos a una distancia, o sea, entre panel y panel yo empiezo a dar una distancia, ¿de acuerdo? Dependiendo si yo estoy en el trópico, pues yo me puedo dar el lujo de poner una distancia muy pegadita, inclusive 80 centímetros a 1 metro, que es lo que aquí hacemos en diseño,
Pues porque la sombra que se da, me empieza a dar la sombra como a las 4:30 o 5 de la tarde, que ya en ese momento, ya que carajo, ya la radiación es muy bajita, y si tengo pérdidas por sombreado, no es el fin del mundo, o sea, tampoco va a generar gran cosa. Pero esto de hacerlo, por ejemplo, en los países que están 30 norte o 30 sur, ni de riesgos, me toca dejarlo mucho más distantes porque la sombra precisamente es una sombra que camina y avanza. Entonces, obviamente en estos diseños tenemos una complejidad que es, ¿qué hago con la sombra? Los pongo más cerquita, pero entonces lo ajusto para invierno o lo ajusto para el verano. Porque si ajusto para el invierno los puedo poner pegados, pero si ajusto para el verano me toca abrirlos, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, hay un compromiso ahí muy intenso, o sea, diseñar la verdad en sistemas donde hay estaciones es mucho más difícil que diseñar para el trópico, o sea, sin lugar a dudas. Y volveme a repetir la pregunta porque creo que me desvié la respuesta, con la respuesta. Bueno, en realidad sí era respecto a los cambios estacionales. Sí, claro, ¿Sí? ¿qué intensidad de luz mínima necesitan los generadores fotovoltaicos? O sea, mira que inclusive los sistemas, o sea, los modulitos fotovoltaicos, inclusive con la luz de la luna, cuando tenemos luna llena, algo generan. Generan una cosita, muy poquito. El tema no es tanto cuánto necesitas, el tema es más bien entender cómo es tu distribución de irradiación o cuántos, o sea, o es decir, por ejemplo, aquí en Medellín yo tengo usualmente promedio día 4.000 kilovatios hora por metro cuadrado, o sea, en términos de energía o en términos de peak zone hour, que es otra manera de entenderlo, yo tengo 4 horas o 4 horas y media donde yo puedo asumir que el sol me está irradiando a 1.000 vatios por metro cuadrado, o sea, perdón, está con una irradiancia de 1.000 vatios por metro cuadrado. Pues realmente lo que más en sí, cuál es el numerito a partir del cual, o sea, eso hasta con la luz de una vela te está generando, que pasa es muy poquito, o sea, genera pero ni te levanta nada, o lo que necesitas es potencia. La pregunta más bien te la devuelvo es, ¿cuál es la potencia que vos querés lograr y en qué momento del día? ¿Al mediodía? ¿A las 8 de la mañana? ¿A las 6 de la tarde? Y además de todo esto me sirve para decir otra cosa. Si yo quiero la mayor potencia al mediodía, o sea, cuando por ejemplo un parque fotovoltaico, nosotros que estamos en el hemisferio norte, ustedes están en el hemisferio sur, pero yo estoy en el hemisferio norte, pongo mis módulos todos mirando para el sur, ¿de acuerdo? Cuando no tengo sistema de tracking system, o sea, simplemente fijos. Ustedes los pondrían mirando para el norte y tendría el pico máximo al mediodía. Sin embargo, cuando a mí me interesa no tener un pico máximo al mediodía, sino que me interesa dar una distribución más homogénea de esa generación, o sea, sin pico, los pongo con una configuración que llamamos este-oeste. Es decir, unas caras de los módulos miran hacia el este, otros miran hacia el oeste. Y lo que yo hago es que en vez de tener un chichón grande, lo que hago es ampliarlo. O sea, no tengo ese pico al mediodía, pero a las 8 de la mañana ya levanté el hombro, ¿cierto? O sea, ya estoy empezando a generar, porque tengo la cara del módulo mirando de una manera, entre comillas, más perpendicular al sol. Al mediodía no va a tener el pico porque básicamente pues yo estoy torcida y tengo el sol aquí arriba, ¿cierto? Entonces pues no me está dando directo, pero también genero, ¿de acuerdo? Entonces todo depende la respuesta, todo depende de, creo, pues si la entendí bien. ¿Cuál es la diferencia en costo de un panel bifacial con un panel monofacial? Bifacial y monofacial, ¿y en qué casos es recomendable usar los bifaciales? Listo, entonces me voy a ir primero por la respuesta económica. Lo que yo he visto de bifaciales que me ha tocado cotizar, dependiendo del fabricante, dependiendo de la potencia, el módulo que escoja y demás, está entre el 5 al 10% más. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora me vuelvo para la segunda parte, si se justifica o no se justifica. Entonces esa pregunta es muy truqui, o sea, tiene trampa, porque mira, que se justifique o no se justifique depende de. Entonces, resulta que cuando yo estoy diseñando bifaciales, como esto aprovecha el albedo, el módulo no va al piso, o sea, no va, o sea, imagínense que esta mano mía es el piso, imagínense que la parte vertical de mi muñeca es el anclaje, pues los rams, y la parte inclinada de mi mano es el módulo. Entonces, cuando yo estoy en sistemas normales que no son bifaciales, yo puedo tener una distancia de esta parte de abajo del módulo al piso, que es mi manito esta de aquí, pónganle ustedes de 40 centímetros, pónganle pues que lo pueden levantar, que no quieren mucho pasto, 90 centímetros, ya. Cuando yo soy bifacial y estoy aprovechándose el albedo, ¿cierto? O sea, y estoy haciendo que esta cara de atrás me genere, ¿de acuerdo? Porque el bifacial también es otra innovación que hay, que es no solamente generar por este lado, sino que genero por aquí y lo hago con el albedo, es decir, con difuso, albedo, todo. Pues si yo lo tengo muy pegado, tengo la sombra del módulo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crecer esto así, ¿de acuerdo? Y tengo que subir muchísimo. Y además de todo, ya la distancia entre filas, yo no las puedo poner pegadas porque le hace sombra. Tengo que empezar a espaciarlas, ¿sí? ¿Cuánto es la distancia? Depende de lo que yo quiera tener de pérdidas por sombra. Usualmente puede ser entre los
lo que yo he calculado entre 6 metros a los 10 metros aquí en Colombia. En Perú, dependiendo de qué tanto estemos para el sur, seguramente pueden ser de 10 metros a 15 metros, dependiendo. O sea, no tengo muy bien ustedes hasta cuántos grados baja la parte más sur del Perú. Pero eso es lo que hay. Entonces vos decís, bueno, si yo tengo un terreno grande, vuelve y juega, y yo lo que quiero generar es energía, pues la verdad muchas veces le da a uno mejor colocar monofacial que bifacial, ¿sí? Si además de todo yo tengo un terreno pequeño, por querer colocar bifaciales, puede que yo necesite menos módulos para generar la misma energía, pero el problema es que, o sea, es decir, siempre me quedo corta. O sea, los bifaciales son muy lindos, por ejemplo, donde yo tenga un desierto, terreno gigante que no me vale nada, pero lo contrario, cuando el terreno sí me empieza a valer, uno dice, por ahora los cálculos que yo he hecho me dan que es mejor como monofacial. O sea, el bifacial muy lindo, pero no es tan rentable. O sea, uno creería que porque, al menos aquí en Colombia, que te generen, con el bifacial te pueden generar entre un 5 y un 14% más. En algunos casos, algunos autores hablan del 30% y yo tengo mis dudas porque eso depende del día, ¿de acuerdo? O sea, pero en promedio, o sea, considerando las variaciones por clima y por nubes, uno diría, listo, sí, entre un 10 y un 15% más, me vale el 10% más lo comido por lo servido, pero el problema es el terreno. Muchas veces yo no tengo esas áreas grandes y no los puedo colocar. Entonces, ¿con quién me voy? Con el monofacial. ¿Alguna fórmula general para el dimensionamiento de un sistema para techos inclinados y con desviación de orientación? Una fórmula general para techos inclinados. Mira, hay una fórmula general, independiente de si el techo está inclinado o no inclinado, ya te voy a explicar por qué. Y uno dice, la generación es igual a la potencia del sistema multiplicado por la eficiencia del sistema multiplicado por el tiempo que yo quiera evaluarlo. Y en la eficiencia del sistema es donde yo tengo en cuenta todas las pérdidas, incluidas las de la inclinación del techo. Y por los peaks on hour me faltó, o sea, es potencia por peaks on hour, por la eficiencia de todo el conjunto, o sea, eso significa incluyendo inversores, por el tiempo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, aquí en Medellín, yo les decía ahorita que yo tengo 4 peaks on hour. Entonces yo, por ejemplo, diría, es un sistema de 1 kilovatio por 4 peaks on hour y yo ya sé que la eficiencia usualmente de sistemas conectados a la red para un techo inclinado de 12 grados, la eficiencia me está dando total de ese sistema por ahí como en 0,8%, o sea, 80%, perdón. O sea, lo que llamamos también, algunos le llaman el performance rate de la planta, ¿sí? Entonces digo, es como el 80%, entonces digo, entonces 1 kilovatio por 4 peaks on hour, por 80% de eficiencia, por el tiempo que yo quiero, por un día, por 30 días, por un año, y ahí saco muy fácilmente un cálculo de la generación. Eso se utiliza mucho o sea, para estimar de forma rápida cuánto podría ser una generación. El tema es saber conocer bien en la eficiencia cuánto es el valor de esa eficiencia, ese performance rate. Pero para sistemas conectados on-grid, como les digo, uno puede estar entre uno muy malo, 0.70, o sea, 75%. Si uno está por debajo del 75%, tiene demasiadas pérdidas, incluyendo el techo chueco, ¿de acuerdo? O el techo inclinado. Lo ideal sería estar siempre como en 80%, 85% cuando uno está muy bien. Si uno ya le empieza a dar más de 85%, ahí hay algo raro, porque eso no existe, o sea, eso tan bonito todavía no da. Y a niveles de off-grid es todo lo contrario, porque como usualmente tengo baterías, entonces la eficiencia ya del sistema empieza a ser como entre el 60% al 70%. Y eso que las baterías han mejorado, bueno, es con baterías de plomo. Con batería de litio puede ser del 70%. Es lo que hay. Y esa sería la ecuación rápida. ¿Cuáles serían las actividades ideales a incluir en el mantenimiento de los sistemas PV? Bueno, esa pregunta también es bien larga de responder, no mentiras, voy a tratar de hacerla rápida. La primera de todas es, o sea, si mi generador como tal son los módulos fotovoltaicos, yo tengo que tratar de mantenerlos lo más limpiecitos que yo pueda. Dependiendo del clima y las condiciones, puede que uno haga un lavado de todos los módulos una vez en el mes, inclusive en sitios como Suiza que tienen poca polución, una vez cada 6 meses. En el caso mío en Medellín, una vez cada 15 días, dependiendo, ¿de acuerdo? Pero definitivamente la limpieza de los módulos es fundamental. Actividades de mantenimiento fundamentales, estar revisando periódicamente, no quiere decir seguido, pero periódicamente puede ser, pónganle ustedes, una vez cada 3 meses, o una vez cada 6 meses, o una vez en el año, dependiendo. Cosas, por ejemplo, cómo están las curvas IV, entonces uno tiene que medir cómo están los temas de conductividad de todo el cableado, cómo está mi puesta a tierra, si estoy bien o no estoy bien allí. Uno de hecho también pone los inversores, también los pone a entrar en estado de falla adrede para ver cómo responden o responden. Uno también hace el ensayo de cómo están los sistemas de seguridad, si dispara o no dispara. O sea, a nivel de mantenimiento, eso es todo un mundo muy largo también. O sea, tenés que revisar los torques de
de los anclajes, eso lo haces por lo menos una vez en el año. ¿Qué más tienes así? O sea, mantenimiento en muchas cosas, pero así en resumido uno diría, revise el apriete del torque, revise cómo está el funcionamiento del inversor, en el inversor revise cómo están los filtros, ¿de acuerdo? O sea, si están muchos llenos de polvo, pues lo limpias, y si ya hay que cambiarlo, lo cambias. Revisas que esté funcionando bien, que toda su programación esté acorde, los módulos limpios, las conexiones eléctricas, ya. Y hay otras cosas, muchas más, pero pues eso es como lo general.